Suscríbete a la Panterita. Grandes resultados. Pronto Dog, el alimento ideal para tu mascota. Nisei, especialistas en tecnología. Avon, calidad que une generaciones. Ganadora del Top of Mind 2022. Estás escuchando ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Dani está gozando de su fecha FIFA, ¿verdad? Sí, señor. Mañana está de cumpleaños y ha tomado el día libre que le otorga la empresa. ¿Por qué tan protocolar? Parece esos presentadores de... Parece que le va a presentar al presidente de la República. No, pero vos sabés que vos me reclamás así. Pero yo quería hacer ya la aclaración así, entonces no te iba más a romper las pelotas por el WhatsApp. Vas a ver ahora enseguida. Cada momento te van a preguntar. ¿Qué me van a preguntar? ¿Por La gente por Chun, sí. Y vamos a hacer un rotativo cada 30 minutos, ¿eh? ¿Te acuerdas que sí hacíamos lo de eso? Claro. Rotativo, 30, avisamos, señores, que no vino fulano. Institucional, sí. Un institucional, ¿verdad? Exactamente. Rotativo le llaman en publicidad, eso, Federico. Sí. Sí, rotativo pues es una publicidad que va cada 30 minutos en el corte que tiene la radio. Eso se vende. Pero eso el es rotativo aparte. del aire de Rotativo. Radio Rivadavia, ese era muy famoso. sí. ¿Es un informativo también o no? Mitre Informa. Y Rotativo. Radio Rivadavia era el rotativo del aire. Que va Radio rotando la Rivadavia. información. Cada media hora información, los títulos principales. Mitre Informa primero. Ese era un clásico. Ese era el eslogan. Sí. Y entraba cada 30 minutos. Bueno, Manuel Bernard decía su Mitre. Bueno, está anotando Fabio. Hoy tenemos un programa lindo. Fuerte va a ser. Mañana recién es el cumpleaños de Chum. ¿Qué pasó de Chum? Ya dice acá uno. Te dije. Bueno, muchachos, vamos a arrancar con las repercusiones para sostener los 30 minutos de televisión y cumplir con todo lo que tenemos acá en la rutina, y después ya nos metemos de lleno en radio. Resistencia 1, Olimpia 6. Una brillante exposición futbolística del Olimpia. Impresionante, ¿verdad? Vamos de con principio Marcos. a fin, ¿eh? Sí. Ahí está. Sí, el No, primero pero y después iba a venir todo jugó lo muy bien que... Olimpia, Federico. Sí. Salvo el Beita, después del resto, con un nivel de 6 para arriba. 6 le pongo a Otto Álvaro, si tuviera que ser del diario, ¿verdad? A Cardoso le pongo 6, a Ale Silva. El resto 7, 8, realmente en cuanto a rendimientos individuales. En todas partes. Sí. Como jugando En en, todas las líneas. jugando en corto, jugando pelotas largas, presionando, intensidad. Olimpia le superó de arriba abajo a Resistencia. Pero todos juegan bien. O sea, vos te pones a analizar y decime, el que estuvo flojo fue Olveira. Seamos sinceros. Está enchufado Olimpia. Olimpia sabe que está muy cerca del objetivo. Se agranda en este tipo de distancia y también se encontró con un equipo que no tiene mucho nivel. Eso hay que decirlo, estábamos diciendo ayer con una formación. Antes del partido del miércoles. Sí. Dijimos que había una diferencia de 3-0. De 3. Sí. Dijimos que tenía que pasar algo muy extraño para que Olimpia no se quede con los puntos. Mucha diferencia. Pero viste que nuestro fútbol pues, es muy especial, ¿verdad? Hay veces que el equipo que tiene esa diferencia se la cree, entra a jugar de una forma, y Olimpia salió a avasallar de principio a fin. Es lo que muchas veces le reclama a nuestro equipo, y se habla de los brasileños, por ejemplo. Los brasileños te van ganando 4-0 y te quieren ganar 6-0. Sí, claro. Acá muchas veces 3-0 y ya afloja y después viene un descuento y se complica. Pasa a nivel selección incluso. Y Olimpia ayer, cuando más pasaba, más quería. Estuvo a punto de marcar un 7º, 8º gol. Marcó Zárate el 6º, Vampeta el 5º. Realmente salió acorde al momento en el que está, que es un equipo que está convencido de sí mismo, que sabe que el objetivo está cerca, que depende de sí mismo, ante otro equipo duro que está muy convencido también, como es Nacional, que lo van a contar ustedes ahora. Y después del tercer capítulo, cuando pasemos a Cerro, ¿verdad? Que ganó, está con vida, y lo marca tal vez ayer, pero ayer entra Richard, hace otro gol, tercero consecutivo. Olimpia terminó está con el pasando fantasma por también, una Federico, con eso sensaciones muy importantes, los dos zagueros centrales muy buenos. ¿Te acuerdas que ganaba partidos? Ganaba el Clásico, le ganaba Libertad, pero después perdía increíblemente puntos, y pasó eso con Sol, con el propio Resi, pero ahora ya no. Terminó, se diluyó ese fantasma, y Olimpia está metidísimo, enchufadísimo, está fuerte de la cabeza y es un equipo arrollador.
todos meten, corren, si no sale el juego, te sorprende con un pase largo, te gana posición de centro, te mete 5 o 6 en el área, te lleva por delante Olimpia. Está afinado hacia el título. Sí, si no sale lo colectivo aparece algo individual, el caso de Derby, Richard, Vampeta, un buen pase de Ale Silva, la jugada de Salcedo, la previa al primer gol, fue magnífica, como él sale de la zona de defensa, conduce, no lo para nadie y termina él mismo definiendo para que después complete Fernández, que ayer hizo su mejor partido desde que retornó a Olimpia. Hablamos de Huguito Fernández. Y viendo el compromiso de los jugadores, fíjense, no jugó Tucu Salazar, hablábamos de su capacidad de ganar la línea final, de desbordar, de ser intenso, pero Otálora lo jugó muy bien también. O sea que, y Paiva, que suplantó a un Montenegro que parecía insustituible como delantero, hizo un gran partido también, colaboró mucho con la causa. En esta última fecha, el que más brilló fue Nacional, fue Olimpia o fue Cerro. Y por la exposición futbolística, Olimpia es el que brilló. No, pero tengamos también en cuenta el rival. Sí, claro, el que brilló. Y Nacional, salvo los primeros. Olimpia y Nacional, porque Nacional también Nacional definió muy rápido a los 5 minutos. Yo escuché, claro, cuando estaba 0-0 el partido, tuvo un montón de posibilidades, ¿verdad? Claro, pero salvo esos primeros 15 minutos, donde estuvo ahí rondando Guaireña la posibilidad de golpear primero, fue una sacudida. Pero marcó el primer gol Nacional y ya le fue fácil Nacional el partido. cerró con el penal de Danilo en el minuto 47-48, segundo tiempo. Terminó el partido allí. Terminó. ¿De primer tiempo? Claro, esa fue la realidad. Le costó de entrada, pero después, cuando encontró la manera de desbordarlo con Franco y con Cáceres por derecha y el centro para Danilo de Santa Cruz, allí cambió el partido, dispuso de mayores situaciones. De hecho, también Guaireña tuvo que modificar de alguna manera su juego. Nacional tuvo más espacio, además la presencia que tiene Nacional. Y después, Joel Jiménez ayer fue muy flojo, fue helado, porque más daño hizo Nacional. De hecho, desde ese lado vino el primer gol, y Joel Jiménez terminó haciendo el penal también, el tercero, que ya fue realmente el partido que sentenció, el gol que sentenció definitivamente el resultado. Vamos entonces, repercusiones, arranquemos en orden de partidos jugados. Va a ser Olimpia, después Nacional y después Cerro Porteño. Acá ya hay alguien que prácticamente, bueno, no es prácticamente, sentenció ya el campeonato. Hay que llamarle al presidente Zapac, hay que hablar con el presidente del Olimpia, hay que avisarle que lastimosamente, llegada a esta fecha, Nacional va a ser campeón, según un panelista. Entonces, tenés todo el resumen, creo que Obi ya preparó ayer, eso tenía mucha sangre, quiero que, si podés agregarle más sangre, mejor, pero esto está así, señores. Vamos. Marcos Gómez, Julio Cáceres y el hincha opina de Olimpia. Olimpia. Es grande Olimpia. Cuidado. Seguir sumando. Creo que hoy también rescatamos cómo jugó el equipo. Creo que hoy el equipo se portó muy bien y creo que hoy todos somos figuras. Con Ale nos complementamos bien. Yo siempre tengo la costumbre de empezar más de atrás y creo que Ale también se suelta muy bien, y también con Richard. Creo que también ya jugamos varios partidos y creo que con la medida de los partidos creo que eso se va volviendo una costumbre. No es por intentar, siempre vengo siempre mentalizado con eso de meter goles y gracias a Dios hoy se me pudo dar un nuevo gol. Creo que se realizó un gran partido en todo sentido. De ponernos en candidato, creo que eso va a pasar cuando juguemos el último partido y que tengamos la misma posibilidad que estamos teniendo hoy día, ¿verdad? Pero de momento lo estamos trabajando bastante bien, lo estamos disfrutando, el esfuerzo de los muchachos, y tenemos que seguir así. Bueno, la verdad que sí, muy contento de la forma que jugamos hoy. En los primeros minutos nos costó un poco, pero creo que el primer gol nos abrió prácticamente el camino y tratamos de estar más tranquilos con el balón, buscamos, lo trabajamos y después creo que ya fuimos superiores en el sentido de aprovechar las oportunidades de goles, y eso a una vez te da ciertamente una tranquilidad para el transcurso del juego, ¿verdad? Y como lo decía, uno está contento. En un momento me asusté un poco lo de Marco, ¿verdad? En su festejo, ¿verdad? Pensé que tenía ya amarilla, y algo que no me gusta mucho, pero bueno, el jugador también sabe cómo tiene que disfrutar su gol. Entonces, de ese lado muy tranquilo, y como lo dijiste,
tratando de oxigenar un poco también el equipo, buscando esa variante, y creo que las variantes fueron bastante positivas. Brillante partido. El hincha opina. Hacía gusto venir a la cancha para irnos feliz. 6-1 dice todo. Espectacular, si jugamos así nadie nos para. Estamos imparables. Queríamos llegar en este lugar, ya estamos, ahora hay que apoyar. Fuerza Olimpia. Increíble el partido, aguante el fútbol, señor. ¡Guíate Olimpia, guíate Olimpia! Letal, grande Richard. Imparable. Yo creo que hoy Olimpia hizo nada más que un entrenamiento. Después de la tormenta, la lluvia de goles. Olimpia campeón. Esto Olimpia se va a hacer al Real Madrid de Mourinho. Sí, un partidazo, un lindo partido y Olimpia sigue en su racha ganadora. Creo que hoy jugó muy bien, le dio mucha velocidad a su juego, mucha rotación, ocupaban bien los espacios. Realmente fue un gran partido Olimpia. Estamos felices. Este es a lo que Olimpia nos tiene acostumbrados, estamos felices. Bueno, ahí está el hincha opina. ¿Cómo estaban contentos los olimpistas, verdad? Me contaba ayer que salían varios oficinistas que se tapaban la cara. ¿En serio? Sí. Pero fue ayer, vimos mucho, pero es lógico. ¿Vos sabés la historia de camisa y pantalones? Se escaparon un rato. Hasta me dijeron que alguien de acá también se fue a mirar el primer tiempo. Sí, se fue a ver el primer tiempo. No sabía. Vos sabés que yo tengo dos anécdotas simpaticísimas sobre ese tema del trabajo. Hoy día hay que cuidarse mucho porque estamos expuestos ante el celular que cambió la vida del mundo. Claro. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Pero esto es tener más las patas también, ¿verdad? No importa la tecnología ni nada. Estábamos en Canal 13. Vos estabas con nosotros, Ariel. A ver, vos te vas a acordar del caso. A ver. Vos sabés que una funcionaria que trabajaba en el Tribunal de Justicia Electoral, ella había pedido un permiso durante un año por una enfermedad bastante delicada, ¿verdad? Y teníamos el famoso hincha opina que comenzó nosotros empezamos con Ariel y los compañeros, Martín Fernández también, empezamos con el famoso hincha opina, pero nosotros creamos eso, no es porque éramos genios, ni porque éramos los grandes revolucionarios del periodismo, ni nada, era por una necesidad, Viste que pues no teníamos pues todas las cámaras. Teníamos una cámara nomás y creo que esa cámara tenía o de mañana o de tarde. Bueno, era la pobreza, ¿verdad? Era necesidad. Entonces vos la necesidad pues vas inventando, vas creando cosas que tenés que para tener en tu espacio. Teníamos noticiero deportivo al mediodía, ¿verdad? Durante muchos años tuvimos noticiero deportivo. Y entrábamos a las 11:30, era hasta las 12. Vos sabés lo que es media hora de televisión diaria. Entonces yo le digo a Ariel, ¿y por qué no hacemos este hincha? Vamos a hacerle hablar a la gente después del partido. Y así comienza, y le pusimos, vos le pusiste el nombre, el hincha opina. El hincha opina, vamos a ponerle. Y ahí empezó, o sea, y salían los muchachos, cualquier barbaridad. El hincha opina. Y vos sabés que salió en voz esta chica opinando. Y nos llegó un documento, una carta de documento, nos llegó Ariel. Pedían el material del tribunal solicitando la imagen. Pedían el material, sí. Porque ella salió ahí y pidieron la imagen para proceder, para suspenderle, echarle, no sé. ¿Te acordás ya del caso, verdad? Me acuerdo. ¿Te acordás ya, verdad? Sí. Del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Bueno, ese es un caso. Y el otro caso es más simpático. Pidió permiso en su trabajo. Y el tipo viajó. ¿Y sabe con quién se encuentra en el vuelo? Cuando se subió para viajar, el tipo se iba a ir, no sé, ponerle a Río de Janeiro, se iba a ir de Cuchipanda, se iba a ir. Le encontró a su jefe, en pleno vuelo, antes de partir, ¿qué tal, fulano? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Aquí, ¿y dónde vos te vas? Le digo, no, y no sé. No, pero ¿cómo que no sabes? Y él pidió permiso, ausencia por cuestiones médicas. Y tomó el vuelo para ir a veranear. Mira, un especialista en Río hubiese dicho. Claro. Sirio Libanés. Ya quedó superado. No, Sirio Libanés, ¿cómo así eso? Con la salud no se miente. Ya le superó el momento ya. No. Mentí en cualquier cosa, pero en la salud no, eso no. Nacional 3, Guaireña 0. Danilo Santa Cruz, Pedro Sarabia, el hincha opina. ¿Vos no entraste en el hincha opina por si acaso, Ariel? ¿Por qué hincha opina? Bueno, ya le vamos a contar en un momento. Tenés todo el resumen preparado. Hay ya un campeón del torneo clausura.
es Nacional para uno de los panelistas. Vamos con los materiales. Personal, pero más todavía Danilo Santa Cruz, que seguimos ahí luchando arriba, estamos dando pelea ahí en este torneo, verdad que sabemos que siempre es complicado, pero siempre vamos a seguir trabajando para poder ir partido tras partido para poder lograr la otra victoria. Ahora nos quedan 3 finales. No, y la verdad que la unidad es lo que de repente a este club, al grupo de compañeros que tenemos, nos viene muy bien, ¿verdad? Entrenamos día a día, nos esforzamos y esto es el fruto que hace el sacrificio, ¿verdad?, de todos los compañeros. Y entonces, ahora vamos a tratar de recuperar y ya tenemos otra final el lunes. Un momento también que él me pidió, ya le di también, pero esta vez justo ahí hablamos y le pedí para poder patear. O sea, en primer lugar yo estoy de penalero, pero me pidió para poder patear y le dije que quería meter 3 goles, ¿verdad? Ya gracias a Dios que se pudo dar. Y primera vez en mi carrera, entonces estoy muy agradecido. Somos un equipo Pedro Saravia. Un equipo que sabemos lo que jugamos. Por momentos hay partidos en el cual uno no puede marcar 3 goles, pero ocasiona esa posibilidad, no concretamos. Se van a ir dando partidos que se puedan llegar a marcar más goles y otras veces que no. Lo importante es siempre tratar de mantener el arco en cero, y hay una lucha por recuperar ese balón, por en cada dividida salir victorioso, y bueno, es importante para nosotros que se gane, y bueno, de seguro que es muy más tranquilizado ganar 3-0, pero no nos desacomoda, no nos preocupa ganar 1-0 o 2-0 en este caso. En mi tiempo de jugador estuve acostumbrado a jugar en esta instancia. Ya he tenido la posibilidad de salir campeón, manejo la ansiedad, trato de absorber todo, trato que mis dirigidos puedan sentirse importantes en cada jornada y no solamente los 11. Entonces, para nosotros el momento de seguro es muy importante. Sabemos que tenemos 3 finales más uno de Copa Paraguay y nos preparamos para cada jornada tratar de hacer la mayor presentación posible para beneficio nuestro. Gran partido. El hincha Pina. Estamos peleando contra Cerro, contra Olimpia, y sobre todo estamos jugando a 2 frentes con un desgaste bastante mayor que el resto de los equipos, pero bueno. Gran partido, estamos felices. Bueno, esto es Nacional, señora, una pasión inexplicable. Nosotros no nos explicábamos, ni podíamos saber que nosotros íbamos a estar hoy donde estamos. Ahora, claro que no, ahora para mí ya es una realidad. Así que yo creo que Nacional campeón este año. ¡Vamos Nacional, querido! Emocionante, como todo Nacionalófilo, uno está vibrando un momento inolvidable, recordamos a la familia. Vamos Nacional, carajo, Nacional más puntero que nunca. Vamos Nacional. Puntero hay uno solo. Claro, siempre estamos con la esperanza. Va a haber una final de los 2 finalistas de la Copa Libertadores de Paraguay. Una campaña espectacular sin precedentes. Ya no hemos sufrido el Nacional, pero ya ese, contra viento y marea, hijo. No, lo que pasó hoy con Olimpia Resistencia, una vergüenza. Le regalaron el partido. Una vergüenza lo que hizo Resistencia, se vendió. Vamos Nacional, saludos a Quique Paredes, mi papá. Olimpia duró más poco que el ministro ese de justicia. Él estuvo 7 horas y Olimpia apenas 5 horas como puntero. Feliz estamos todos los nacionalófilos. Y ahora vamos por más. Olimpia duró menos en la punta que el nuevo ministro de justicia que le rajaron. Espectacular. Y nuestro arquero se lució como un pulpo, como le dije, ¿verdad? Olimpia, lápiz barato. Cada rato se te cae la punta. Creo que se define entre Olimpia y Nacional. La última fecha. Gran campaña, es un club con un presupuesto exacto, nunca salimos del presupuesto, somos un club sencillo, humilde. Ustedes vieron lo que es la familia. Esto es fútbol, señores. Es más, te doy una primicia que puede ocurrir. Sol de América le puede sacar punto a Olimpia. En la primera rueda, Sasa le empató a los 90 minutos. No se olviden los olimpistas de eso. Contento, muy contento. Goleamos. Teníamos que haber ganado más incluso. Ganamos 3-0, ya está. Impresionante Nacional. Más puntero que nunca. Nacional. Vamos. Sí, no. Vamos a esperar el último partido. Ahí vamos a ver quién es el que juega el fútbol. Gracias Nacional, los referees nunca están a la altura de un club como Nacional. Cueste lo que cueste y llore quien llore.
Bueno, ¿y por qué le cortaron al señor? El señor siempre es una cábala inclusive nacional. El señor otra vez estuvo... El señor de blanco, canoso. ¿Por qué? ¿Se acordaron de vos ayer por allí? ¿Eh? ¿Se acordaron de vos por allí en Nacional ayer? Ah. Pues Johnny, de Johnny también. Me mandaron saludos. Te enviaron un gran saludo. Y que siga así, dice que va a hacer cábala de Nacional para que sea la campeón. Y a Johnny también. Johnny González. Después más, prepárense amigos de WhatsApp, quiero que vayan a escuchar atentamente. ¿Funciona nuestro WhatsApp, mi querido Arielito Vera? Porque ya tenemos campeones, ya el campeonato está resuelto. Según... ¿Será? Espera. Y vos solo que dijiste, espera. Pero, vos sabés que yo hago memoria. Probamos en privado ahí, esperamos. A ver, ¿funciona? Funciona perfecto, muy bien. No recuerdo. Voy calibrando el WhatsApp, señores. En el panel yo no recuerdo que alguien haya dicho algo, Federico. No, el relato sí vos escuchaste. Ayer fue muy escuchado, porque a mí me enviaron... Vos no tuviste ayer con Ariel. A mí me enviaron durante la previa de Cerro contra... General me enviaron 4 frases aproximadamente. Sí, hay muchas hasta frases. La Encarnación, el amigo Hugo Colmán de Encarnación también envió. Después, no hay muchas. No, yo creo que ya Wilson no hay que designarle a Darío Ibarra con Ariel. Porque Fabio es su freno de mano, me parece. Y ayer, como Darío pues es muy meticuloso, metido en su trabajo, muy serio, él mira para adelante, ¿verdad? Sin embargo, Fabio pues le cuida más a Ariel, como que le dice tranquilo, bajame, espera. O sea que le dijo una vez. Entonces, y Darío ayer, como ayer Darío estuvo con Ariel se le soltó su cadena. Ojo, paitela, tipo. Se fue. En los relatos limpios te suelta ¿Qué? ¿Sabes cuándo? Una gana. ¿Sabes cuándo me di cuenta? ¿Sabes cuándo me di cuenta de eso, Bruno? Riar se está riendo al señorico pobre, hombre que murió hace 30 años. Bueno, Ariel y Darío no. Momentito. Me di cuenta. ¿Qué Manuel Ferreira? Lo de William Paz. William Paz, Herea. No, ¿sabes cuándo? Ese partido que hicieron el bochorno de Libertad Guaraní. Sí. Cuando dijiste que era el peor día de tu vida en el rato y Darío le quería echar patada a toda la prensa, ¿verdad? ese día lo bajan. Por eso tenés razón. Creo que Fabio le pone el paño. Ayer me pasó algo, Ariel, muy lindo. Ayer yo estaba yendo para la cancha de Cerro bien temprano y estaba cruzando por Caballero frente a Nacional, ventana abierta y escuchando el relato de ustedes. Y justo entró el primer gol. Y qué lindo que era escuchar ahí el grito acá del audio y ahí el grito del puro de la cancha, la gente. En vivo, así. En vivo, muy lindo, muy lindo. Emoción, pero y después el tema de Arsenio Rico, que mi raíz es roja también, ¿verdad? Te emocionaste. Sonríe Arsenio Rico. No, yo aclaro, el relato de Ariel impecable ayer, pero ayer será ojo paitela tipo, ojo paitela. Como quiero escuchar también los 6 goles contra Resistencia. Viste, Resistencia, acto fallido, entonces le quieren perder limpia los puntos. Decía Néstor Ibarra, un gran periodista deportivo que después se hizo periodista integral, que aquel relator o comentarista que no emociona no es capaz de emocionar. El que no se emociona no es capaz de emocionar. Claro. Entonces, acá tenemos relatores muy emotivos. ¿Sí? Pero Federico, él sinceramente hablando, ayer ya tiró títulos. Calificar a este equipo de Nacional. Ya no sorprende a nadie. Es grande Nacional. Señoras y señores, es un parque de diversiones. El Arsenio Rico, que también en donde quiera que esté estará gozando a pleno con su querido Nacional. Goleada de la academia, el grito emocionado de Nacional. Qué cerca que está la gloria, qué cerca que está el campeonato para un equipo, porque nadie puso un peso partido por la mitad, nadie apostó nada por Nacional, y aquí está, de la nada, siendo el candidato 1 y a 3 partidos del campeonato. Señoras y señores, cierra el resultado, Nacional arriba de todos, en lo más alto de la tabla de posiciones, lo goza, lo festeja su público, aquí en Barrio Obrero y hacia todo el país. De vuelta Danilo, infalible en el penal. Nacional golea, Nacional 3, Guaireña 0. No, buscaste mal, Ariel. Ayer Ovi ya pasó.
Ayer el primer gol. ¿Qué te da el tercero? No, ya está su voz, estaba ya medio como cualquier relator, ya estaba, inclusive ya le costaba hilar un poco más, ya estaba cansado mentalmente. No, si vos pones el primero a 200 kilómetros, ya a 100. Entonces ya un poco más regular, normal, es normal. Claro, es normal, eso me pasa a mí ayer. En el cuarto, quinto gol de Olimpia, en el segundo no sale lo mejor de Cerro. ¿Cuánto ahorita te llevó? Ahorita 6. El de Reci lo sacó. No, Reci no. 9. 6, 9 goles emocionantes porque los 3 goles de Cerro. Sí, claro. Más Olimpia y los 6 Olimpia. Más. Sí. No, pero buscar primero y después cuando él dice... No, tirame a la frase, Federico. Tiró 4 frases aproximadamente. Primero dijo... Bueno... No, vamos a Jan Fernández, Chiqui Arce, el hincha opina de Cerro. La gente de la TV quiere mirar. Sí, claro, vamos cumplir con la gente de la televisión. Dale, vamos. Que estamos vivos, que vamos a pelear hasta el final. Tenemos que creer y hacer nuestra parte. Hacer puntuar, ganar y seguir buscando. Sí, tenemos que creer hasta el final, todo es posible. Si no, 155 no acontecería, todo es posible hasta el final. Y vamos a luchar hasta el final, vamos a pelear por el título y Dios quiera vamos a salir campeón. Tranquilo, golpe de partido, pero para mí que falta, el que intenta hacer, yo tapo y viene con tu taco y mi rodilla, pero por suerte no sufrimos gol, mejor así y podemos salir con la victoria de acá. Ya dejé claro que si hay esa posibilidad, yo quiero jugar por acá un país que me acogió muy bien, un país que yo estoy me sintiendo ahora en casa y en breve estoy aprendiendo hasta guaraní, ya sé hablar algunas cosas y hago y... Yo vi un partido, no sé si un gran partido, pero un partido muy sin tiempo para distraerse porque hubo muchas chances creadas por ellos, creadas por nosotros. Ya el segundo tiempo Humberto puso toda la carne en el asador y nosotros intentamos aguantar hasta los últimos minutos para no responder como respondimos en los últimos cambios. Fue vibrante, podíamos haberlo aumentado estando en ventaja, después nos empatan con lo que ya era esperado, con las pelotas largas. Sufrimos en algunos momentos con ese tipo de juego, pero vi un partido en donde los dos equipos buscaron el arco rival. Bien, mejoramos, pero muy metido atrás. ¡Aguante, Cerro! ¡Aguante, Cerro! ¡Desde allá! Súper bien. Bastante difícil, pero ganamos. Lo más importante, ganamos. Con este equipo, con el técnico, yo no sé a qué jugamos. Carrascal no juega nada tampoco, nos hace sufrir mucho, Chiqui. ¡Bien, Cerro! Seguimos la lucha, vamos Cerro todavía. San Fernández. MVP. Lamentable igual que su técnico. Malo el equipo, muy bajo el rendimiento de Cerro Porteño, una lástima. Excelente, Cerro campeón. ¡Vamos, Cerro, carajo! ¡Vamos, Cerro! El equipo con más puntos 2020, 2021, 2022 de la mano del profe Arce. ¿Cómo no vamos a merecerse campeones? Y Gianpaulo, vos sos un crack y poja. Bueno, ahí está. Cerramos con la gente de ABC TV. Las frases de Ariel. Poneme, vamos, música nacional. Muy bien el relato, Ariel, te felicito, muy emocionado. ¿Vos sabés que me emocionó a mí, Ariel, también? Me emocionó, el primer gol fue espectacular, será. Yo sé que yo escuché frente a la cancha, estuvo muy... Muy emocionante, muy emocionante. Aparte su voz se cambió inclusive, se volvió un poco más fina. Era otro, vos no te diste cuenta. Sí, no, pero vos no te diste cuenta que la voz era más fina, más, no sé. A ver, poneme al aire, por favor. Aurora que maneja el toque por derecha, Franco que la tiene. Nacional en la tenencia de la pelota. Jesús se la devuelve. Cáceres para Juan Franco, pica por derecha, centro que va, solo cabezazo.
Nacional. Qué expectativa, qué suspenso aquí en el Arico. Y va Danilo, arranca Danilo, sigue Danilo, llega Danilo, tira, ¡gol! Santa Cruz, que poco le duró la punta al Olimpia, porque Nacional es el que está mandando en el torneo clausura. Lo hizo Danilo Santa Cruz. Comienza a cerrar el partido la academia y un pasito más hacia el título. Danilo. Y escuchen esto. El grito de la cadena que retumba en Erico. Señoras y señores, sobre el cierre de este primer tiempo, Nacional 2, Guaireña 0. Gloria de campeones es mi club del Paraguay. Listo Danilo, va por el tercero Nacional, autorizó David Ojeda, arrancará Danilo, se fue Danilo le pegó. Nacional, Danilo Santa Cruz, su jugador más importante, señoras y señores, en estas últimas fechas del campeonato. Locura, gozo, carnaval. Ya no hay adjetivos para calificar a este equipo de Nacional. Ya no sorprende a nadie, es grande Nacional. Señoras y señores, es un parque de diversiones en Arsenio Rico, que también en donde quiera que esté estará gozando a pleno con su querido Nacional. Goleada de la academia, el grito emocionado de Nacional. Qué cerca que está la gloria, qué cerca que está el campeonato para un equipo, porque nadie puso un peso partido por la mitad, nadie apostó nada por Nacional, y aquí está, de la nada, siendo el candidato 1 y a 3 partidos del campeonato. Señoras y señores, cierra el resultado, Nacional arriba de todos, en lo más alto de la tabla de posiciones, lo goza, lo festeja su público aquí en Barrio Obrero y hacia todo el país. De vuelta Danilo, infalible en el penal. Nacional golea, Nacional 3, Guaireña 0. Y se registra otra victoria de gran entidad para la academia. Está por terminar y así vive el público de Nacional. Señoras y señores, terminó el partido. Ganó Nacional y vuelve a retomar en solitario la punta del campeonato. Festejan los hinchas. Los astros se alinean. Ganó Nacional, goleó la academia. Nacional 3, Guaireña 0. Los astros se alinean. Escucha, Edgar, por favor, va sacándome la frase. Lo festeja todo un país. Los astros se alinean. Festejan los hinchas. Los astros se alinean. O sea, ya está. Los astros se alinean es porque Erico sonríe. No, eso está bien. Jugar un poco con la figura emblemática. Eso no. Que está allá en la. Pero está tres pasitos, Bruno. Qué cerquita que está. No vaya a querer ahora. No vaya a querer corregir. No. Cuando dijiste los astros se alinean,
Eso ya es porque va a ser campeón está muy nacional cerca, para está muy vos. cerca. Está muy cerca. No, por allí está pues cerca. los Astros pueden sobre la no. hora, ¿verdad? No. Desalinearse. ¿Y Olimpia? Va por buen camino. No. Yo Va creo por que buen yo creo que te ganó la emoción. Yo creo que te superó. Edgar, por favor, y seguimos con el tema. El Samsung Week llegó a Bristol. Aprovecha las semanas de precios inigualables con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung. Escucha esta super oferta: lavarropas Samsung de 8 kilos, carga superior, precio normal 18 cuotas de 233.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 149.000. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Bonder. Encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré, y disfrutala con tu hierba preferida, pantano, limón, cuña guapa o la hierba indica clásica, que es para el mate tereré, y el tradicional cocido quemado, hierba mate indega, el sabor que dura más. Lo festeja todo un país. Y no era que Olimpia y Cerro eran 90% del público. No, eso hace referencia a que... Sinceramente, ayer lo bajó Olimpia. Aunque se subestima Nacional, tiene siempre una ciudad, claro, en un pueblo, en una comunidad, en un barrio, algún hincha. Siempre algún nacional lo va a encontrar en cualquier lugar recóndito de la República del Paraguay. Encontrar siempre un hincha. Están por todas partes. No tienen, por supuesto, cada punto, la masividad, claro. En cada punto del país. No tiene otra connotación lo que vos dijiste. Yo hablo que están festejando, o quiero transmitir por lo menos en todo caso, todos los nacionalófilos de todo el país, que están diseminados en distintos puntos. Y a la pucha, fíjate que hace cuánto que no pierde Nacional, pero ¿Y Olimpia contra Libertad? ¿Hace cuánto que no pierde? Y hace mucho también. Ganó Cerro ayer, Cerro. Hace mucho, claro, hace mucho. Está hace mucho 3 de Nacional. Bien. Pero este Nacional es un fenómeno. No podemos negar que es un fenómeno. De la nada no desvíes, por favor. No desvíes. Los astros se alinean, ¿qué significa? Y que está haciendo todo bien Nacional. No, pero ¿cuándo se usan los astros se alinean? Y se usa cuando hay probabilidad de que un evento ocurra. Es cuando vos ya... Viste que cuando ya conseguiste lo que los astros se alinearon, dice. No, yo no dije se alinearon, se alinean. Entonces vos decís, los astros se alinean. Yo no hablé en pretérito, yo hablé con dejando posibilidad abierta la posibilidad, no como sentencia. Casi campeona nacional. Está bien, cada uno tiene su sistema, yo te digo, no sé, pero yo no grité, por ejemplo, en Olimpia Resistencia, Olimpia cerca del campeonato. Ya aprendí con Guaraní Cerro, nunca más me va a volver a pasar. Siempre se aprende en la vida. Que yo en el 2-0 dije ya Guaraní campeón, pero ¿quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar lo que pasó? Yo no dije Nacional campeón. No, está bien, pero dijiste los astros se alinean, el país festeja, la República, el señorico sonríe. Es más, dijiste el gigante de Nación y Cerro yo hablo gigante de este plantel, porque este plantel vos dijiste el gigante nacional, dije. Querido. El gigante nacional, dije. Enorme nacional, el gigante nacional. Hablo de los jugadores, estos son gigantes estos jugadores, que sin tener en la dirigencia un presidente, sin la billetera de Horacio Cartes, sin la plata de Zapac, sin la posibilidad del Olimpia, sin cobrar a veces sueldo, premios, sin concentrar, Ariel, sin tener nombre pesado, están allí. Esta dirigencia empezó enojada con los jugadores. Bueno, ¿por qué? Porque le separaron a uno. Se ventiló lo del tema de la no concentración y compañía. Por eso. No, yo creo que es un fenómeno. Este es un fenómeno insospechado que sucede en el fútbol paraguayo. Esto es así como Leicester, que aquella vez ganó el título. Nadie apostó por aquel equipo en la casa de apuestas. Está muy bien la emoción, todo. Sí, no, claro que nadie da, pero yo creo que ayer se te fue un poco las manos porque Olimpia, hermano, había ganado la mañana. Pero a mí me tocó Nacional, yo puse relator. No, ya sé, ¿qué vos dijiste, por ejemplo? Los astros se alinean. Yo me acuerdo lo que vos dijiste, por ejemplo, cuando te morías con los goles del Olimpia en el 2013 en la Copa Libertadores. Y te reaccionaron los hinchas de Cerro. ¿Sí? Y te llamaron de Popular, te hicieron una entrevista. ¿Y qué dijiste vos? Y el relator tiene que emocionar. Claro. Entonces, no, pero tampoco tiene que mentir. Estamos o jugarse ya demasiado.
demasiado. Yo no mentí, yo no miento, yo no Jugarse miento. demasiado ya decir acá. Yo no los astros se miento. alinean ya. Eso Yo no pues miento. ella hoy Nacional. ¡Qué cerca, qué cerca! ¡Qué cerca que está la gloria! Qué cerca la... Vamos, 0972-730-730. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa realmente la gente de esto que estamos hablando? Para mí, Ariel se apresuró un poquito. Porque esto, por ejemplo, es para la... No sé, es para la penúltima fecha, la última fecha, si ya está por ser campeón. Y nomás ya estamos. ¿Vos parece que estamos en la quinta fecha del campeonato? Olimpia, ¿cuánto está? La quinta fecha. La queremos la quinta fecha. Vos te das cuenta, y después él se hace la víctima. Vos te das cuenta, es burlón. Tengo que reaccionar. Ah, mira quién habla. Hay una Burlón. película dice, mira quién habla. Mira, no. Te pregunto una cosa. El padre de los burlones. No, por favor, no. Vamos a medir un poco la temperatura de los amigos del WhatsApp. Impresiona cómo está. Pero yo sé que Ariel va a pasar a la posteridad si sale campeón nacional, y si no sale campeón nacional, pero se va a repetir un par de días seguramente, ¿verdad? Porque es cierto, hay veces que uno te jugaste, Ariel, porque por todo lo que contagió. Así como Olimpia contagia un montón de cosas también. ¿Por qué no asumí? ¿Sabes lo que pasa? Claro. ¿Sabes que Nacional va a ser campeón? Yo no dije por ninguna parte, yo dije Nacional es campeón. No, pero el tema de los astros, ese tipo de... Se alinean, claro. Claro, esa es la palabra. Porque yo sé que el periodismo deportivo... Una vez dije por el Cerro de Troglio, y dije en una cuarta fecha, aroma de campeón, porque era un equipo que pisaba bien. Y después me lo recordaron con afecto a los hinchas, me acuerdo. Y son cosas que uno a veces... No te transmite. Yo digo una cosa, yo sé que el periodismo deportivo, no solamente acá, en Argentina, en todas partes, siempre hay que estar bien con los grandes, nomás los masivos, porque son ídolos de los grandes. Y cuando es el equipo pero del otro Bongo chico, siempre está a favor de Cerro, de quién es lo que estamos hablando. Entonces, no, lo que pasa es que Nacional, Nacional 1, Guaireña 0. Si no es Cerro, querés que sea Nacional. Vos Olimpia es lo que no querés que sea campeón. Y cuando vos estás diciendo los astros se alinean, es decir, el futuro ya está, acá está el campeón. Y vos querías que diga mi relato ayer. Olimpia va a pelear, Olimpia va a pelear hasta el final. Olimpia perdió la punta. Olimpia va a pelear hasta el final, acordate de mí, Ariel. Gol Nacional, qué pena, Olimpia perdió la punta. Y Cerro también te digo que Cerro va a pelear hasta el final, hermano querido. No le va a ser fácil a Nacional este campeonato. ¿Cómo jugó ayer? Va a tener que sudar sangre. No va a ser fácil esto, Ariel. No es tan fácil. Ya me calentaste, Pero yo no dije, ahora sí que fulano ya es campeón. Yo no dije fulano ya es campeón. Pero de que nadie puede negar la posibilidad cierta. La suerte ya está echada. El futuro dice que Nacional va a ser campeón. Si vos decís los astros están alineados. Le estamos mostrando el camino. Vos sos hincha de Olimpia de Cerro y le escucharon a todos. ¿Por qué le está sacando ya campeona? No equivoca. No, para mí, Teo. Yo no sentencié el campeonato. Yo no sentencié. Te digo, ayer estuviste impecable todo, pero no se puede, hermano. Los astros están alineados. Vamos con los WhatsApp, el 0972-730-730. La liquidación más grande del país está de regreso. Liquiban hasta el 5 de noviembre. Encontrarás precios únicos al contado y en cuotas. Heladera Electrolux 2B, frío húmedo, en cuotas de solo 272,000 guaraníes. Además, comprando productos Electrolux, participas del sorteo de la camioneta Ceres 0 kilómetro y de motos Kenton mensuales. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o escribinos al 021-519-3000. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Tardes, señores. Con las mejores máquinas del país te esperan las 24 horas. Tardes, señores. ¿Cómo están en la mesa? ¿Qué aguante tiene este señor Ariel Marecos? Porque para estar aguantando a semejante cuchillero, tenés que estar ganando muy bien o tenés que tener mucho aguante. Si yo era Ariel, le metí una patada por el culo al boludo este. Cuchillero, tranquilo. Bruno, yo me acuerdo cuando empezaron antes que empezara esta rueda, que dijiste que Libertad estaba viniendo como esos tren tipo topadora. Es cierto, y me equivoqué. No está Libertad ahora. Sí, te equivocaste, ¿sabes? Sí, señor. Tenés toda la razón. Yo reconozco mi error. Hay gente que debería hacer lo mismo. Sí, Ariel. Demasiado ya cantaba victoria ya. Olimpia perdió la punta, no le duró mucho tiempo. Los astros se alinean. Esperan el próximo partido. Falta cuando ya 2 fechas. Puede ser que Nacional pierda o empate. Puede ser que Olimpia o Cerro gane. ¿Qué tal si Cerro gana los 2 partidos?
Olimpia gane los dos partidos y Nacional empate o qué. O sea, contra Olimpia le toca todavía, no sabe ese cómo va a salir el partido. Tiene razón el señor, y para más de Yapa, la última fecha es Olimpia Nacional. Seguimos con los amigos del WhatsApp. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Este viernes 28, Giuseppe en vivo, 21:30 horas. Sábado 29, fiesta de disfraces. Premios en créditos, DJ en vivo. Lunes 31, noche de Halloween. Degustaciones, barra libre de tragos. Sorteo especial de fidelidad. 5.200.000 en créditos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Ariel Conde ir nacional campeón Bruno. De la cogela en Boja, ahí en toda la hora se la Olimpia gole. De pisa pa Bruno. Gran. Ariel, vos que le bajaste 2 ñoños para antes de venir. Brunito demasiado destrozada a Ariel, le gana el mensaje. Está bien que se emocione con el relato. Yo me emociono mucho con tu relato. Y mira que Ariel te está pisando los talones nomás también, Bruno, totalmente. Con el relato. Sí, yo no, estaba pero... viendo el partido de Cerro y escuchando los relatos. Solamente hacía eso antes contigo, Bruno. Y ahora hago con Ariel. Y está bien que se emocione con el relato. Pero Olimpia va a salir campeón. Ahí está. El caballo que alcanza quiere ganar, Bruno. Ahí está. No, yo no digo nada, pero lo que te digo es, no, Ariel es más, yo creo que debería ser relator 1. Yo debería quedarme en mi casa, en serio, te juro, no estoy mintiendo. Encaminando la conquista de la doble corona. Encaminando, ya, acá cada vez vamos encontrando más cosas. Encaminando la doble corona. La final con el claro, Copa Paraguay. Copa Paraguay. Ya le declara campeón de la Copa Paraguay. Va por la final contra Meliano, donde es favorito, y va muy bien también encaminando la posibilidad del título en el campeonato de liga. Pero ¿por qué querés explicarte y querés? No, porque es como que me quiere enrostrar algo que supuestamente yo dije con firmeza. Estuvo muy emocionante, un relato. No, pero claro, pues yo ya expliqué que el relato tiene que ser así. Poneme poco, vamos a analizar esto, a ver. La academia encaminando la conquista de la doble corona. ¡Qué cuento de hadas! Encaminando la doble, no. Pero está caminando, está yendo bien. Ay, Dios te salve María. Bien, no se puede negar. Técnicamente, sí. Eso me gustó, cuento de hadas. A ver. Está viviendo algo más. Bien. Arielito querido, mate copio. ¿Cómo quisiera escucharte en el partido de Nacional Olimpia y que Olimpia esté por ser campeón? A ver si te emocionas como te emocionas con Nacional o con Libertad. Mamá querida será. No creo que sea así, ¿eh? Es más, yo creo que Ariel lo que quiere es que se quede en Barrio Obrero. Yo agarro el micrófono y el fútbol si no va a ser Cerro, la gente me emociona, el fútbol quiere que se quede en Barrio Obrero la Copa sí o sí. Bruno, tranquilo, no te va a quitar Ariel tu puesto. Vos no solamente lo de los atros se alinean, estás cuestionando muchas frases de Santa Cruz, que poco le duró la punta al Olimpia, porque Nacional es el que está mandando en el torneo clausura. No, pero eso está bien, le duró poco la punta, eso no miente, está bien. Nacional le duró menos que el ministro de Justicia. Bueno, sigamos por favor. Bruno, ¿qué tal? Mi deseo de todo corazón es que llegue Olimpia Nacional así como están para el último partido. Y que Olimpia le culea a Nacional y le haga traer su palabra a este personaje que está a tu lado, este Mareco. Sinceramente te digo, tranquilo. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas para la cocina, para que puedas renovar tu espacio con tu próximo mueble de Inverfin. Además, aprovecha la promoción en otras líneas de muebles en cuotas súper accesibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin y seguinos en nuestras redes como @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Bueno, seguimos con los audios WhatsApp, por favor. Bruno, así como relata Ariel, si por ahí, por vicisitudes de la vida se le llega a la quiniela, la quiniela va a ser el programa más escuchado. La emoción que te transmite. Sí, no, emocionante. Hasta te da ganas de jugar la quiniela y el bingo, a ver si Ariel va a relatar así. Bruno, ¿por qué empezó así con Ariel? Vos le dijiste que Nacional
Espera, espera. Sí, perdón. Le voy a bloquear a este 54. Espera, termina este y le voy a bloquear. No llamen, por favor, les pido. Con mucho respeto, clemencia a Dios y a todos los santos que le iluminen. No llamen, por favor, porque se corta el audio WhatsApp que estamos enviando. Es solamente para mensaje de WhatsApp. Por favor, le pido a los oyentes, ¿no? Y los que llaman van a ser bloqueados, lastimosamente. A ver. Te iba a bajar. Mira ahora, vos tenés que pedir disculpas a la gente de Nacional, será. Pero vos te enojas. No querés que otro opine como... Pero no entendí, a ver. Bruno, ¿por qué ves así con Ariel? Vos le dijiste que Nacional se iba a bajar. Mira ahora, vos tenés que pedir disculpas a la gente de Nacional, será. Pero vos te enojas. No querés que otro opine como... No, está bien. Si Nacional le cambia, yo voy a reconocer, mira que voy a reconocer. No, yo no tengo problema. Así como reconozco que yo pensé que Libertad en este torneo de clausura iba a pelear hasta el final del campeonato, que iba a ser uno de los candidatos. Y mira el error que cometí. ¿Quién iba a pensar que Libertad se iba a bajar tan rápido? ¿Y quién iba a pensar que Nacional iba a estar ahora? Claro que voy a reconocer, pero tampoco voy a estar diciendo los astros se alinean. Acá ya me están diciendo que ya está el campeón. De camino al título dijiste por Olimpia, ¿eh? Sí, no, pero eso por lo menos es más. Y camino al título es menos jugado. Bueno, que pero el el camino al título. Los astros se alinean. Otra cosa que es el camino al título. Orejona la título. No sé de dónde sacaste eso. Espera, a ver. Vamos a revisar por el tercero y el cuarto, por favor, Ariel, ya que se revisa todo acá. A ver. Buenas tardes, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Bruno, yo soy olimpista y realmente el relato de Ariel Julián emociona. Si yo fuese un hincha de Nacional, también me iba a emocionar con su relato. Eso. Sí, no, seguro. Eso nomás es. Y si por ahí Olimpia no sale campeón, me gustaría que Nacional salga campeón porque es un equipo que se merece. Qué gran bola, Urugo. Bruno Ponce, porque Bruno te va nomás ya a Olimpia TV, a Olimpia Radio y hace ahí que su presidente peladito te pague lo que vos tanto pedías ahí. Andar a acariciarle y mimarle a todos los jugadores de Olimpia y al Club Olimpia. No. Vos tenés que ser imparcial, Bruno. No, así no, señor. Y yo soy imparcial, hermano querido. Dale. Farra, 3 Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con shots. Animate a sentir la furia del león. Te advertimos, esta que arde, no apto para aburridos. 3 Leones Fuego, 3 Leones Fuego. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Demos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre. Queremos llegar a la meta con Teletón. Comprando pecho nuggets de 800 gramos, podés ayudar vos también. Hasta el 13 de noviembre tenemos tiempo de sumar. Encontrá los Pechu Nuggets en todos los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Hola Bruno, ¿cómo te va? ¿Qué tal ahí a los muchachos? Yo propongo un relato doble para el último partido. Juntos ahí en el estadio, Bruno y Ariel. Entonces Bruno le relata a Olimpia cuando Olimpia ataca y Ariel le relata a Nacional cuando Nacional ataca. Ya está. Infartante va a ser. Interesa, señores. Está. ¿Por qué se está riendo, Federico? No. Me vino algo a la cabeza. La misma. Vamos, señores, va a ser histórico esto. Vamos a tener 2 relatores y 2 comentaristas. Bueno, ya sabe la gente que tenemos siempre 2 comentaristas, ¿verdad? Pero yo acepto esto y yo relato cuando Olimpia ataca, Olimpia tiene la pelota, y cuando Nacional lo haga, que Ariel relate el partido. Si Ariel acepta esto profesionalmente, le vamos a meter. Yo voy a estar detrás de él sin intervenir en la radio, pero para contenerle, para hacer su cable a tierra. No, pero si Nacional mete y va a ser campeón, ¿qué le va a contener? No, pero para que no, pero igual que no. No, pero en la cabina va a estar, está eso, me dice Fernando, un amigo muy canchero. ¿Qué te dice? Excelente está eso, van a ser pioneros, me dice Fernando, un amigo que está en la cancha todo el día. Hincha Olimpia. Bueno. Pero igual se banca que... Bueno, ¿vos qué votás, Federico? Sinceramente, porque quiero, escoltados, vamos a tener seguridad, no va a ningún problema, no va a pasar nada, de hecho. Pero vamos a tener... va a ir a la cabina tranquilo, va a estar con nosotros. Vos sabés la gente cómo va, mira, para más cómo nos escucha.
No, eso va a ser una locura, en serio. Van a escuchar doble relato. Tiene la pelota Nacional, pero eso sí, vamos a tener que respetarnos, Ariel. Cuando pierde la pelota Nacional, ya no tiene que pasarme la pelota a mí. O sea, cruzar la media cancha, claro. La Feria 220 de Luminotecnia te espera con verdaderos descuentos que no son cuentos. Acércate del 21 al 31 de octubre a los locales de Luminotecnia y encontrá los mejores artículos de iluminación, climatización, electricidad, herramientas, domótica, tecnología y hogar. Hasta con 50% de descuento. Además tenés hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito de Itaú. Luminotecnia, crecemos juntos. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. No, me dice que el tema de la... Buenas tardes, lo grande de la mesa. Perdón. Che, muchachos, vamos a respetarle a Olimpia, será el tricampeón de América, campeón del mundo, mejor y más grande del fútbol paraguayo. Y le están comparando con este equipillo de Nacional. Déjense nada de joder, será. El candidato uno de Olimpia acá. Bueno, ya está. Bueno, no. Los 4 matan la carrera. ¿Cómo? No van a entrar los 4 minutos y hay que sentarte en preferencia. Ya sabes quién. Alineado. Los 4 alineados. ¡Pum! Una chipa por su cabeza. Que una chipa no más aceptable, pero... un cascote. Vamos al partido Olimpia. Analicemos el partido Olimpia. ¿Cuál fue el mejor gol para escuchar el gol de Nacional? De Vampeta. Marcos Gómez. El de Vampeta, y está la afirmación muy simpática donde Saúl Salcedo le dice: el 8-0 ni era, voy a gritar así, te sacas todas las remeras. Le carga, ¿verdad? Pero fue un golazo. Perdón, ¿qué? Eso es real, Federico. Sí. Los compañeros le cargaron a Vampeta Gómez. Cuando termina el partido, se acerca a la cámara y en guaraní le dice Saúl que para qué grita así, si el 8-0. Es la cámara que transmite la intimidad de los jugadores. Cuando termina el partido de Olimpia. Qué lástima que no podamos hablar con los jugadores, ¿verdad? Con Saúl o con el propio Vampeta Gómez, ¿verdad? Porque al final es promoción para el jugador, es promoción para el club. Pero una argelería hoy día ese tema de los jefes de prensa y compañía. Aunque el club esté bien, igual no hablan los jugadores y se pierden ellos, ¿verdad? Porque estar en el ruido, en la palestra, en el fútbol argentino, mira lo que es, hacen un show ellos. Brasileño ni hablar. Y acá los jefes de prensa que son muy bueno. Vamos con el gol de Gómez y después vamos a escucharlo a Cardona. Atención con Cardona. Twitty, Cardona en Olimpia, en las 7:30 AM. Pero vamos con lo de Vampeta y volvemos, sí, porque vamos a escuchar a Cardona. Habló anoche Miguel Cardona, presidente del Olimpia. Atención, Twitty, por favor. Miguel Cardona, porque habló de temas muy importantes y dijo, en un momento tiró una frase que me llamó la atención. Pobrecito Olimpia, dijo. Y después siguió la frase, pero vamos a escucharlo en un momento, dale. Con grandes victorias que cubren de gloria, cubren triunfal. Recogiendo la pelota, gol del honor y toda esa historia. Marcos Vampeta Gómez sacó un misil, tremendo gol de este Olimpia, que realmente está encendidísimo. On fire Olimpia, terrible exhibición futbolística, tremendo partido del Decano, quinto gol. Ahora Vampeta Gómez de zurda,
¡Qué mañanita de Olimpia, señor Junior! Algún hincha irá a guardar en algunos para los otros partidos, porque realmente se desató. Hasta da la sensación que el gol del famoso honor que marca Pereira le tocó, dije, no, acá es nuestra fiesta, el toque de calidad de Derlis y un gran disparo de otro que ha rendido altísimo en esta recta de las rachas, a tal punto que cuando volvió contra Libertad, después de haber cumplido con el tema de las tarjetas amarillas, Vampeta Gómez seguramente se habrá quedado atragantado con aquel tiro que pegó en el travesaño, de lo que pudo haber sido el 3-1 el sábado pasado ante el equipo de Mallorquín. Acá saca el disparo, después como que duda entre sacarse o no la camiseta, y habrá dicho no, me saco porque no hay peligro de acumulación de tarjetas para perderme una de las próximas 3 finales. Golazo de Gómez para que Olimpia haga manito con este 5-1, mandando mensaje de quién es el candidato entonces para llegar a esa finalísima, o inclusive antes, con esta fiesta matinal para su gente que vino en muy buen número al Defensores del Chaco. Federico Arias. Terrible demostración de poder, a falta de 2 capítulos para la gran definición. Porque esto sí, cuando hablamos de rendimiento que van de 6 para arriba, ahora de 7 para arriba, uno de ellos de Vampeta hace tiempo. Y uno piensa en la gente que vino jueves a la mañana, qué dichoso, ¿no? Qué felices, porque la actuación de Olimpia realmente es reconfortante. Es como para que Olimpia se vaya a su casa o de vuelta a su trabajo, del que se escapó un par de horas, allí con una sonrisa de oreja a oreja, pensando en un futuro glorioso a fin de este campeonato, porque realmente es una máquina demasiado bien aceitada, con jugadores en gran nivel. Vampeta, uno de ellos, el que pone ese derechazo de 25 metros al ángulo superior derecho del arco de Resistencia para un 5-1 que se puede convertir en una eventual media docena si Olimpia sigue acelerando. El descuento y el quinto de la Olimpia. A los 24 y 27 minutos, segunda etapa, Bruno. Golazos Electro van mejorando tu calidad de vida. Tercero de Richard, tercero que marca Alan Pereira para Resistencia, es el primero de Marcos Gómez, 271 del torneo clausura. Esta es la parte de los jugadores de Salcedo y la defensa de Vampeta. Señores, atención, en 30 segundos, Miguel Cardona, presidente del Olimpia. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que querés ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí, se puede. Último momento, Tokio viene con algo grande. Llega una tonelada de asado que podés ganar generando cupón con tus compras de congeladores Tokio. Y además te llevas automáticamente un voucher de regalo para canjearlo en Chartizer. Adquirir tu congelador en las principales tiendas de electrodomésticos del país. Registra tu factura en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, corta césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. A ver, quiero que le llamen a Johnny
porque hizo anuncios importantes el presidente del Olimpia. Ahora ya lo vamos a escuchar a Cardona. No sé si vos tenés la versión de la televisión, porque la radio no salía muy bien, o no sé si era luego el sonido de ahí de origen. ¿Sale bien el tuyo, Arielito? Bueno, atiendan porque Miguel Cardona hace anuncios importantes también. Después esa parte que no entendí, pobre Olimpia, cuando dice Cardona, después continúa arreglón. Ya estamos con Johnny, por favor. Fique Activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco, activa VPay y te podés llevar un bicicolor cargado, smartphones y tablets, VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vpay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acreditación directa a los usuarios de VPay número 1000, 1500, 2000. Un golazo de Flow. Ahora con Flow podés tener la app de Tigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Claro, ya vamos a analizar lo de Cerro Porteño, el partido de ayer, claro, vamos a analizar también lo de Nacional, vamos a analizar el partido mismo del Olimpia, pero lo de Cardona es muy importante, en serio. Las cubiertas X-Spray son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. X-Spray tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones, elegí X-Spray y llega más lejos. X-Spray en las mejores tiendas del Paraguay. Quiero felicitar públicamente a el Banco Solar. A partir de hoy, Banco Solar, Financiera Solar anteriormente, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, años de estar en la banca de nuestro país y esa confianza que genera hoy ex Financiera Solar, Banco Solar, desde hoy. Muchas felicidades realmente a todo ese grupo humano, a todos los directivos, a todos quienes hacen posible Banco Solar. Muchas felicidades. Solar Banco, sí se puede. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que querés ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Bueno, atención, Johnny. Bruno. ¿Cómo te va, Johnny? Buen día, saludos para todos. Todo bien, todo tranquilo. Johnny, hizo anuncios importantes el presidente del Olimpia, ¿verdad? Sí, en su discurso en la reinauguración del Salón Blanco, anunciando buenas noticias para el hincha, en este caso para el olimpista en general, temas que tiene que ver con FIFA, pago de deudas, 3 deudas, se sumarían 2 más. El lunes es el día indicado, no sé si será en conferencia de prensa, contacto con la mesa, para anunciar estos pagos. El presidente del Olimpia, que a esta altura hay que decir, estamos por terminar octubre, por arrancar noviembre, y la idea siempre desde el principio fue tratar de pagar las deudas, limpiar el camino para que Olimpia pueda contratar para lo que va a ser el año 2023. Bueno, vamos a escucharlo atentamente a Cardona. La señal de origen, ¿verdad que no era tan buena? Sí, es un discurso que ha hecho el presidente, no fue una conferencia, sino un discurso que hizo para los socios vitalicios. Claro, pero él subió la tarima, pero lo que te digo nomás que es la señal misma de origen. Exacto. No era muy buena, ¿verdad, Johnny? Por eso le pido que escuchen bien a los hinchas del Olimpia, que estén atentos, ¿verdad? Por eso. Así es. Está bien. Bueno, Johnny, ¿cuándo vuelve a jugar Olimpia? El domingo, el 19:30, ante el equipo del 12 de octubre de Itagua. Ver cómo está Saúl, que ayer se retiró simplemente por precaución, por una pequeña molestia que arrancaba en el central. Si él está en condiciones, seguramente Olimpia va a mantener el mismo equipo, porque el Tucu Salazar sigue al margen, el lateral derecho colombiano Otálvaro seguirá en el equipo titular, y Richard también seguiría en la banca de expectativa, y habría que ver el caso del delantero Brian, que estuvo en la banca de expectativa. Paiva el titular, y me parece que podría mantener este sector ofensivo Julio César Cáceres para medir el equipo itagüeño. Bueno, muy bien. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta cada momento. Miguel Cardona al aire, por favor. Vergonzoso, vinieron de nuestra casa a tratar de robarnos. Esa es una vergüenza, condicionándonos.
Y a eso nos vamos a enfrentar, señores, pero eso significa que estamos por el camino correcto. Eso significa que estamos... Perdón, retrocedo otra vez. Qué lástima. ¿Cortó ya, Johnny? Llámale 30 segundos. ¿Comienza hablando del arbitraje o de qué comienza hablando? Sí, ¿De qué? ¿Por qué habla él de...? Sí. Habló de Mario Díaz de Vivar. En nuestra casa. De Mario Díaz de Vivar, a él se refería. El fin de semana, ¿verdad? El partido anterior. Pero no es contra Resistencia, es contra General Caballero. Contra Mallorquín, sí, exactamente. Que enviaron inclusive una nota a la APF y entonces dice el presidente, entonces quiere decir que estamos por buen camino. Por eso habla de que nos quisieron robar en nuestra... Johnny. Sí. ¿Cómo comienza esto? Para entender nomás, perdóname por favor de nuevo. Sí, pasa que hizo una especie de recuento de lo que ha sido su presidencia hasta aquí el señor Cardona, y arrancaba lo que fue el último partido jugando de local. Ese partido ante General Caballero, donde decía fue una vergüenza el arbitraje de Mario Díaz de Vivar. Con ese comentario, con ese análisis, arrancaba su discurso Miguel Cardona. Perfecto. Gracias, Johnny, por la aclaración. Entonces, hablaba sobre Javier Díaz sobre Mario Díaz de Vivar, perdón, y el encuentro General Caballero Olimpia. El presidente Cardona al aire. Vergonzoso, vinieron en nuestra casa a tratar de robarnos. Esa era una vergüenza para esa arbitraje, condicionándonos. Y a eso nos vamos a enfrentar, señores, pero eso significa que estamos por el camino correcto. Eso significa que estamos por el camino correcto. Que tenemos que seguir luchando, que tenemos que seguir empujando a la familia, pagando nuestras cuotas sociales, yendo a la cancha, empujando bases clarísimo, no espera 3 finales. A nosotros, si toca de costado, para nosotros no nos cobran penal a la mano. Al otro le toca cerca de la mano y ya es penal para todos los otros. Impresionante la diferencia que hay. Hay una subjetividad absoluta en este tema. Pero bueno, eso es lo Olimpia. Vamos a seguir luchando contra todos. Por eso usted nos alimenta y nos hace fuertes. Y vamos a seguir por el camino. Así que estamos en el camino de la lucha. Y yo tengo que agradecerle por la verdad que este salón quedó espectacular. Entrando en nuestro tema. 300 metros cuadrados para 250 personas. Este grupo de capitalistas han hecho un esfuerzo extraordinario. Yo les tengo que felicitar. Cuando veo esto me enorgullece, porque realmente esto es para que usen los socios. Y esto es el inicio recién, como acá bien dijiste, Jorge. Muchas cosas más va a seguir siendo este grupo en quien confío. Muchas cosas, vamos a irnos acá a enviar hacia acá, vamos a guiar todo lo que tenemos que hacer. Olimpia tiene que ser lo que es Olimpia, tiene que ser y es el mejor club del Paraguay, pero sinceramente la acompañar. Compañeros que han hecho es espectacular, realmente, aparte es hermoso, realmente una cosa de afuera, de adentro, las luces, le dije a Marte, me gusta esa iluminación de las luces en la entrada, le dije, quiero que quede permanente esto en la entrada, le dije, quiero que sea permanente, así tiene que ser, parece que el Salón de la Independencia, es una belleza, que hicieron como dijiste en el año 970, y esto es una belleza. Tenemos que seguir creciendo hacia la derecha, hacia la izquierda. Hay un master plan donde tenemos todo un máster que queremos hacer un gran patio de comida. Dentro del tema del complejo de los palcos que se van a tratar, hay un master plan para hacer embellecer toda esta zona. Vamos a hacer este nuevo Olimpia extraordinario, vamos a seguir luchando con el esfuerzo de todo y cada uno de ustedes. La verdad que a todo el equipo, Jorge, Luis, Germán, Oscar, todo el equipo que está, Pedro, todo lo que lo conozco, Oscar, realmente Agustín, contento de lo que han hecho, ojalá que continuemos. Este es el ejemplo de lo que hay que hacer en el Olimpia. Cada uno pone su grano de arena, cada uno hace que el Olimpia sea más lindo. Y estamos también cerca esta semana que viene vamos a tener buenas noticias, otra buena noticia aparte de la FIFA. Estamos firmando un nuevo contrato que ya van a ver. Vamos a seguir luchando con nuestro Olimpia. Este Olimpia que era débil, que daba lástima, vaya un Olimpia peligroso. Y eso es lo que queremos, que empiecen a ver lo que es este Olimpia. Vamos a ir, este es el equipo, faltan 3 finales. Espero contar con todos ustedes, apoyar a nuestros jugadores. Ellos vienen batallando, vienen luchando contra todo, pero están cobrando también, eso es muy importante. Estamos haciendo un esfuerzo, ellos se sienten dignificados como seres humanos. Están cobrando, están al día. Y vamos a seguir por este camino, como le dije a ellos, les suelo repetir. Acá hay mucho esfuerzo humano en todo esto, lo que hacen ustedes, como bien dijiste, lo que hacen nuestros jugadores, y le digo a los jugadores, ustedes les renacieron, les resucitaron a la Olimpia,
Ustedes, jugadores, le resucitaron a esta Olimpia y tenemos que seguir por este camino. Y hay mucho esfuerzo humano, pero también hay mucho de Dios. Ojalá Dios nos siga iluminando a nuestros jugadores para que sigamos por el camino correcto. Muchas gracias. Voy a compartir con ustedes. Fue hace nuestra historia también. Fue hace menos de un año. El 15 de noviembre del año pasado, que me tocó asumir la presidencia del Club Olimpia. Y me tocó asumir en un momento muy complicado, un momento difícil, un momento que teníamos cerca de 60 millones de dólares de deuda, muchísimos cheques adelantados, tenemos cuenta cancelada, 16 demandas FIFA. Porque uno no tiene que olvidarse de dónde tomó, a dónde estamos y a dónde queremos llevar el club. Porque si uno se olvida, es muy fácil, la historia uno no tiene que olvidarse de ciertas cosas. La historia hay que marcar, tratar de evitar para cometer los mismos errores de una institución que se dé a todos sus socios y que tenemos que llevar hacia donde queremos llevar. Pero es importante que ustedes sepan, conozcan cómo hicimos. Y vamos a mezclar lo deportivo, lo político, lo financiero, cómo se tomó el club. Era un club que nuestros jugadores estaban realmente desanimados, ese grupo de socios, ese grupo de jugadores que se decían, ¿qué está pasando acá? ¿Dónde está nuestro club? No querían ni concentrar. Cuando tomamos acá, como se Pedro, iban a sacar un manifiesto en el diario diciendo que no iban a concentrar más, que se le dirían 9 meses. Se está en una situación muy difícil. No creían en su club, no creían más en la institución. Sobre eso fuimos trabajando, sobre eso fuimos a poco. Lo primero es recuperar el grupo social, el grupo humano. Uno conoce, le convoqué a mi quinta en Areguá, fuimos una jornada de trabajo, porque yo creo que el fútbol está muy relacionado con el factor humano. Necesitamos volver a crear un grupo humano que crean algo, que crean su club, que crean su símbolo. Si nosotros no logramos esto, no vamos a tener nada, porque el grupo, para lograr los éxitos deportivos, primero se tiene que conformar un grupo humano. Ese grupo está confundido, está con problemas, no creían en nada. Y no hubo tantos secretos, son seres humanos, que lo único que querían era cobrar su sueldo al día, porque con eso se van al supermercado. Algunos ganan millones, hay otros que ganan sueldo mínimo. Se le dieron 9 meses de salario a los jugadores. Y creo que acá los empleados había 3 o 4 meses de salario mínimo que se le debía. Y teníamos que trabajar en eso, teníamos que ordenar, porque una institución que no le cuida a sus jugadores, a sus empleados, una institución débil, no tiene futuro. ¿Qué empezamos a hacer? A trabajar, a ordenar las casas, a empezar a creer. Algunas cosas fuimos ordenando, mandamos la deuda 5, 7, 8 años adelante, emitimos bonos, le dijimos a los jugadores, señores, este club en fecha tal va a ser expulsado, el 15 van a cobrar, como presidente, el 15 de noviembre, al asumir yo el 15 van a cobrar, el próximo mes el 15, todas sus deudas vamos a limpiar, todas, y en enero van a empezar a cobrar enero que ustedes van a tener el cheque de enero, no creían, pero empezó el primer pago en noviembre, empezó el segundo pago en diciembre, llegamos a un acuerdo de pago, limpiamos, tendríamos $6.300.000 de deuda a los jugadores. Hemos utilizado muchas herramientas para esto, efectivo, anticipamos, anticipos, le dimos bonos a algunos, hicimos un montón de juegos, porque necesitamos que nuestros jugadores vuelvan a creer en su club, en su institución. No creían ellos, pero empezamos, y con eso empezaron a hacer el grupo humano. Entramos, primero ganamos Nacional, porque yo tomé este club, estaba último en la tabla de posiciones cuando tomé el club. Uno sabía, pero no hay que olvidarse, pues yo creo que hay que buscar traspasar hacia donde nos vamos. Quiero que ustedes conozcan, porque no todos conocen lo que hemos hecho y hacia dónde queremos llegar. Último, le ganamos a Nacional, entramos a la Copa Libertadores como cuarto. Llegamos y le eliminamos a Libertad en penales. Llegamos a la final de la Copa Paraguay.
ganamos la Copa Paraguay. Suerte otra vez tuvieron, qué suerte que tienen estos. Llegamos a la final de la Supercopa, le ganamos el invencible Cerro Porteño en ese momento, le ganamos a Cerro Porteño. Le aplacamos su año porque ganamos la Supercopa, hicimos una fiesta más grande que todo, porque nadie creía en el Olimpia. Y era otra vez, qué suerte les digo, qué suerte principiante que tienen esto. Qué suerte, otra vez suerte. No es suerte, pero vamos a seguir. Entramos a la Copa Libertadores. Cuarto, allá en enero ya empezamos. Universidad César Vallejo, ¿cierto? Un equipo débil. Lo empezamos a creer. Nuestro grupo humano empezaba a cobrar en enero. Empezaban a cobrar los premios. Empezaban a reconstruir, a creer otra vez el grupo. Nos tocó Atlético Nacional. Atlético Nacional era complicado. Un Olimpia que no podía contratar a nadie. Solamente tenía sus juveniles. La mitad de nuestro equipo jugaba en la reserva el año pasado. Los grandes ídolos de hoy eran titulares en la reserva el año pasado. Y Olimpia sigue sin poder contratar. Contra todo eso fuimos. Atlético Nacional, muy bien. Campeón hoy de Colombia, le eliminamos a Atlético Nacional. Pucha, qué bien, este Olimpia, digo que y todo el equipo de los campeonatos de los torneos locales era a chingar a gasto Olimpia. Olimpia por ser pobrecito Olimpia. Pobrecito Olimpia. Así no tenían al comenzar el año. Nadie creía en este Olimpia. Pero ya le eliminamos al Atlético Nacional. ¿Qué empezaban a hacer? Nos empezaban a poner un partido entre semana y nosotros jugábamos la Copa Libertadores. Yo le llamaba, le decía, pero déjenos un tiempo que tienen que proteger al fútbol local. No pueden ustedes estar debilitando los equipos que juegan copas internacionales. Pero no, ya empezaba, Olimpia ya no era simpático. Ya no era Olimpia sin ya débil. No, ya empezamos. Después pasamos a Atlético Nacional. Viene Fluminense, el monstruo brasilero. No íbamos a pasar Fluminense. Su presupuesto es 120 millones de dólares para nosotros 12. De ese grupo de jóvenes que empezaron a creer, que empezamos a motivar, le eliminamos a Fluminense. Entramos a la fase de grupo, que nadie creía otra vez que empezamos de la fase de grupo. En ese semestre tuvimos 9 partidos más que los otros equipos. 9. Imaginen lo que son 9. En un mes normal uno juega 4 partidos. Nosotros jugamos 9 partidos más que los otros. Jugamos miércoles, jugamos domingo, jugamos y decían nuestros jugadores están cansados, ayúdenos. No, ya empezaba a hacer Olimpia molestar en el campeonato, apertura, era complicarle, ya no lo gustaba a nadie. Eso Olimpia que era débil, no era simpático, estaba pasando etapa por etapa. Entramos a la fase de grupo, con todo esto que veníamos luchando. Y nos tocó un grupo duro, Peñarol, Unión, Cerro Porteño. Nadie creía, en la olla nos fuimos y le ganamos otra vez. En la olla. Y seguimos luchando. Ya cero de 7 partidos le ganamos 5, empatamos 1 y perdimos 1 que metimos equipo alternativo, por eso no ganaron. Todo Olimpia ya no era simpático. Y entramos a la fase de grupo, luchamos muchísimo y seguimos. Yo sabía que nos están complicando en la apertura. Hicieron todo lo humanamente posible para empezar a complicar la Olimpia. Después nos fuimos, entramos a la Copa Sudamericana. Queríamos ganar, con todo nos creíamos, nos sentimos doloridos de no haberle ganado a Goianiense, Atlético Goianiense. Y eso le dolió no solamente a nosotros, a Catel también le dolió. A veces hay que perder para ganar, pues eso te mata o te fortalece. Y yo sabía que venía el clausura. Sabía que el clausura ya no íbamos a tener la energía dividida y partida como teníamos en la apertura. Yo dije, el clausura vamos a dar mucha batalla, porque este equipo se logró conformar una de las cosas más difíciles. Creamos un grupo humano, creamos un grupo donde protegimos que ellos estén contentos, que se sientan partícipes, que le vuelvan a armar a su remera, a su camiseta y que se maten por esta remera. Y cada vez que antes de un partido yo les digo, a usted le tocó lo más difícil, a usted le tocó todo lo complicado. ¿Qué equipo, díganme, que no puede contratar, puede estar jugando la final, o estamos cerca de jugar y salir campeón y pelear?
Muy pocos equipos que yo conozca del continente castigados por la FIFA. 16 demandas FIFA. Cuentas canceladas, tenemos hasta hoy cuentas canceladas. Recibimos dinero y tenemos que quitar y quitar rápido, porque si no los embargos nos caen. Y estamos limpiando las demandas FIFA. Teníamos la amenaza de Derby, prueba de la vez. Derby ya explotaba en diciembre. ¿Qué tenemos que hacer? Juntar a todos los limpistas que podamos, tocar todas las puertas necesarias. Es una amenaza, hoy no olvidamos, podíamos llevarnos a la vez, eran 6 millones de dólares que generar. Y hicimos un montón de herramientas, nos tocamos, nos juntamos, hicimos las cosas, presidente, ayúdenos acá, hemos apelado a Conmebol, hemos apelado a todos lados donde podíamos. Y hemos salvado a los del González. Era una historia pasada, era una amenaza que varios de nosotros nos dormían, incluyéndome. Porque conseguir 6 millones de dólares de una vez no es fácil. Y seguimos teniendo 8 millones de dólares de FIFA de demanda, pero estamos limpiando. 3 hemos limpiado esta semana. 3. Voy a comentar el lunes, estamos cerca de limpiar otras 2 más. Y si algún equipo, porque yo tenía la ilusión de que Olimpia se viera por los casos FIFA, ya le dije, olvídense, Olimpia no se vaya a la B por estos casos FIFA, olvídense. Podemos dilatar, podemos llevar más tiempo, pero que vamos a limpiar esto, vamos a limpiar. Hay buenos espectadores, hay socios olimpistas que creen en esta cuestión, que se acercaron y que yo les busqué, que le dijimos vamos a hacer de forma transparente, abrimos una cuenta corriente, como no podemos tener cuenta en el club porque metamos la plata y nos embargan, hagamos una nueva cuenta a través de otros donde estamos firmando entre 3. Así como ustedes hicieron esto, nosotros tenemos que hacer eso. Y así seguimos llevando, y seguimos remando, y seguimos luchando. Y vamos a hacer un Olimpia antes y después, un Olimpia que va a marcar historia, desde lo financiero, obviamente la infraestructura, esto que han hecho ustedes, que voy a hacer un capítulo para seguir hablando, y también lo deportivo, porque si uno ordena la casa y la gente está contenta y los jugadores creen en algo, y si tienen la actitud correcta, pero la actitud nunca es casualidad, la actitud es consecuencia de hacer bien muchísimas cosas. Uno no puede conseguir que un jugador porque le pagas se va y va a jugar. No, hay demasiado mucha variable en juego. Se tiene que sentir partícipe, se tiene que sentir que le quieren a su club, tienen que tener un grupo humano. Muchas cosas hay que hacer para que esto funcione. La actitud nunca es casualidad, es consecuencia. Hacer un montón de cosas bien y sobre eso estamos trabajando. Y vamos a seguir trabajando. Y yo creo que este grupo humano, como yo le digo, yo no sé, yo no le voy a garantizar nunca un campeonato, pero que le voy a garantizar lucha y de que este grupo humano va a luchar y que va a luchar partido a partido y que va a dejar hasta la última gota de sangre en cada partido, eso le puedo garantizar. Pues este grupo humano está convencido, está con hambre. Vamos a luchar y que partido a partido, batalla a batalla. Este domingo tenemos una final, el 12 de octubre es una final. Tenemos que estar toditos empujando, ayudando, porque la fuerza de Olimpia siempre es la masa de gente que cree, que confía y que empuja a este grupo. Desde ahí de la preferencia, de la platea, la galería, los socios vitalicios. Esa es la fuerza de Olimpia. Esa es la fuerza que le hace grande a Olimpia. Y el Olimpia, de la Chillana, pobre Olimpia. Pobre Olimpia al comienzo del año, ahora ya no Olimpia es peligroso, ya no es simpático este Olimpia. Este Olimpia ya no les gusta, a este Olimpia hay que bajarle, a como dé lugar. ¿Qué vieron ustedes? No solamente tenemos la batalla, nuestra batalla financiera, nuestra batalla de FIFA, ahora tenemos el arbitraje. Ya vieron el lunes lo que dije. Les mostré con un centro de inteligencia, que hemos montado un centro de inteligencia, con datos estadísticos, no son temas subjetivos, son objetivos, son números. 57, hasta ayer a 57, creo que llegamos 2 o 3, porque de los nervios no me acuerdo. 2 o 3 amarillas más. 8 rojas, 8 en el clausura. Fíjense lo que es. Y nuestros rivales, ¿cuánto tienen? Si yo me comparo con el otro, tienen 35 y 2 expulsados. O sea, eso ya no es Olimpia simpático, es Olimpia peligroso. Esto Olimpia hay que complicarle, esto Olimpia es difícil. Esto Olimpia es. Había sido que ya es candidato también esto Olimpia. Ayer
Ayer sufrimos un tema complicado. Argel, estuve hasta las 12:30 peleando. Se suspende el partido, nos mandan a Olimpia a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, ¿dónde se dio eso? Donde vendimos cerca de 12.000, 15.000 entradas, tenía que mandar a las 9 de la mañana a 4 jugadores. Me decía mi jugador, el presidente, nuestro miorismo está acostumbrado a las 9 de la mañana. Estuve peleando hasta las 12 de la noche, por lo menos para conseguir una hora más sin pasar a las 10 de la noche. Perfectamente podíamos haber jugado o a la noche o el viernes, perfectamente para que sea un show como tiene que ser. Pero este es el Olimpia que estamos enfrentando, este es el Olimpia que ya empieza a mostrar sus garras. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Loga Azúcar, encontralos en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compran www.regimiento8.com.py. ¿Cómo lo escucharon a Chiqui Arce? Bien, yo lo escuché contento después de mucho tiempo. Aliviado lo escuché. ¿Aliviado? Sí, porque él supo que ayer se pudo haber perdido el campeonato para un empate, me parece lo postrado ya. Él pero dijo, sabe él que no juega bien. claro, antes pedía tiki tiki y ahora que jugamos largo, cuando jugamos le dice, ¿por qué le llegaron tanto? Porque la primera pregunta fueron... ¿Sabes que Federico Cerro tiene problemas aéreos? No, Cerro tiene problemas. Cerro no puede solucionar ese problema. El medio campo, ¿sabes dónde tiene problema? A lo ancho de la media cancha. No la ataja nadie. Cerro no tiene cobertura. No la ataja nadie. No. Y el sistema defensivo siempre mal parado, pero está el Pache no cubra a nadie. Ayer cambió con Espino, le salió Pache bien. un camelero o en la marca, si ese saltito ira. No. Nada más lo marca, ¿verdad? Le salió bien ayer a Qué Arce. filoso que está Che con Cerro Porteño. Pero es que Cerro anda bien. Está bien, él viene una postura muy crítica, la traigo algo en pena. Sí. Ayer el equipo puso, como en el segundo tiempo. Ayer por lo menos más dinámica. Pero fue un equipo muy desordenado. Partido. No puede Patiño estar acá y Pulpito allá y los volantes no agarran a nadie y los laterales están fuera de foco. Es el principal problema de Cerro, que le demasiado fácil. Fácilmente le toquetean una triangulación ante los ojos, ante los ojos de los volantes. Ejemplo, ¿querés que te ponga un ejemplo para solidificar lo que vos estás diciendo? Ese centro que hace Auché para el gol de Clementino, Auché se pega lujo, levanta la vista, deja la pelota correr, se queda la pelota parada y él agarra y lanza al centro. O sea, nadie en ese momento se le acercó
a Auché para hacerle sombra, por lo menos para que nos pueda ejecutar bien el centro. Pero andate a la segunda secuencia. ¿Cómo estaba para la defensa del Cerro? Y mal, porque Clementino cabeza el lateral solo. estaba lejos, los centrales perdieron la Pero referencia. y así le hacen los goles Y por eso. a Cerro, le llegan a Cerro. Sí. La primera llegada fueron dos Y cabezazos tuvo en el otra área vez, de ¿verdad? Si mal no recuerdo. Barreto que saca Jan antes de los 5 minutos del primer tiempo. Y después, para mí, ayer le decía que sobre el resultado ya, ¿verdad? Porque no dijimos nada cuando se produce el cambio. Pero yo creo que si se quedaba Rasic ocupando el área con Clementino y le llenaba el centro, me parece que iba a ser una pesadilla para Cerro. Los tres que entraron no produjeron nada. No. Rolón a la derecha, nada. Murillo es limitadísimo. Tal que la última que le quedó, en vez de patear la pelota, le pateó el pecho o la pierna a Jan. Se resbaló, se tropezó. Pifió la pelota y le pateó a Jan. Javier Murillo, más que Franco Costa, a diferencia de lo que hizo el partido contra Olimpia, ayer nada tampoco. Entonces, es que a Franco Costa lo utilizó mal, lo tiró Sí, por pero la el derecha. Bruno, Él es por la izquierda, no es por la cuando derecha. tuvieron los dos, pocos minutos, 10 minutos habrán estado los dos, temblaba la defensa de Cerro, de cuando iban a ir la pelota aérea para Rasic y Clementino. Temblaba y bueno, después termina perdiendo el partido. Pero realmente da una sensación de mucha vulnerabilidad. Y conte que Cerro erró situaciones también, porque cuando Cerro tuvo 3 seguidas que desperdició, vino el gol del empate de General Caballero. Ya seguimos analizando la fecha. En un momento lo saludamos a don Andrés Báez, socio vitalicio del Club de Olimpia. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso, elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Tigo Business, conexiones que impulsan. Tus botellas vacías de Fortin ahora valen 1.000 guaraníes, retornando tus botellas vacías de Fortin. Reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente. Con Fortin, disfrutar Fortin con responsabilidad tiene sus ventajas. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva te cuida. Estamos con don Andrés Báez, socio vitalicio del Club Olimpia. ¿Qué tal, don Andrés? Un gusto en saludarte. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, muy excelente. Buenos días a todos tus compañeros también de la mesa y a la afición deportiva. Bueno, don Andrés, ¿podés explicarnos, por favor? Sos uno de los emprendedores, socio vitalicio, entre varios hicieron este esfuerzo importante de remodelar, no sé, ¿cuál es la palabra un poco de el Salón Blanco del Club Olimpia que ayer fue reinaugurado? No sé, ¿cuál es la palabra que se tiene que utilizar? Bueno, la palabra que o remozado, o remozado. Del Salón Blanco del Club Olimpia, ¿verdad? A través de un grupo de socios vitalicios, donde inicialmente tuvimos una reunión con el presidente del club, donde pedimos autorización de hacer esas obras, ¿verdad? Con la fiscalización de gente que entendía en la materia como arquitectos y Baesken y el ingeniero Gradimix. Entonces empezamos eso, trabajamos hicimos una rifa tratando de recaudar y también golpeando puertas a socios expectables para que nos puedan ayudar a terminar esta obra, que ahora es una realidad y una satisfacción para todos los socios vitalicios del club, ¿verdad? ¿Van a seguir trabajando, van a seguir haciendo más cosas? Sí, el proyecto, o sea, inicialmente, Bruno, esto era el Salón Blanco. O sea, pero Esto, perdón, el Salón Blanco... don ¿Cómo? Andrés, perdón que le interrumpa. El Salón Blanco quedó impecable, o sea, porque yo recuerdo inclusive, lo digo con mucho respeto porque es una realidad, eso estaba con goteras, o sea, ya no se podía hacer un evento, por ejemplo, ahí. La verdad que estaba con muchos inconvenientes. Ustedes volvieron a techar eso, se pintó, o sea, eso está totalmente remozado, ¿es correcto, verdad? Sí, Bruno. ¿Cuánto gastaron ahí? 0 kilómetros, se hizo todo completo, se hizo el cambio total de la parte de techos, toda la parte de pinturas, paredes, aire acondicionado, luces, se hizo el pulido de los pisos, todo completo.
Perfecto. Está en óptima, 100% está para ser utilizado. Eso vamos a ver próximamente, que vamos a reglamentar para poder alquilar para eventos, reuniones, en fin. ¿Cuánto demandó eso? ¿Cuánto se gastó ahí? Aproximadamente. Aproximadamente se gastó 200 millones de guaraníes para la reestructuración del Salón Blanco. Perfecto. Con el entusiasmo pasamos, Bruno, también a arreglar toda la parte de sanitarios con un costo de 60 millones de guaraníes. Que eso hoy es claro. El sanitario tiene que estar siempre impecable, y más en un evento social y tratándose del Olimpia. Ahora, don Andrés, perdón que vaya preguntándole varias cosas al mismo tiempo, pero a partir de ahora, ¿qué quieren hacer? ¿Es cierto que quieren hacer un bar temático enfrente, un local para los socios? ¿Cómo es el tema? Y como te digo, Bruno, el entusiasmo está, ¿verdad? Ahora vamos a seguir de esa construcción donde era la parte administrativa y del Salón de los Trofeos. Ya empezamos a arreglar la parte de techos, luego vamos a entrar en paredes, pinturas, cielo raso, en fin, todo completo, y después ver la parte, en la tercera etapa ya la parte del restaurante temático, ¿verdad? Donde va a ser también una cafetería y reunión de los socios. Hay lindos proyectos, gracias al entusiasmo y a la colaboración de todos los socios, ¿verdad? Entonces vamos a ir de a poco, ¿verdad? Cada uno por etapas haciendo eso. Ahora ya tenemos el foro de vitalicios que empezamos inicialmente con 5 socios. Eso, ahora estamos más de 260 integrantes ya dentro del foro, ¿verdad? Muy entusiasmados. Y agradecemos a todos la gran colaboración. Anoche fue una fiesta inolvidable con la presencia del presidente Cardona, el vicepresidente Pedro Balota, donde se entregaron también los certificados y pines a los nuevos socios vitalicios. Don Andrés, en tu nombre, quiero felicitarte a vos y a todos los que han hecho posible esto, porque realmente quedó en muy buenas condiciones, estábamos viendo las imágenes. Así que muchas felicidades por esta iniciativa que han tomado ustedes, los socios vitalicios, de remozar totalmente el club en la parte social, ahí el salón de eventos. Muchas felicidades. Gracias, don Andrés, por atendernos. Gracias, Bruno. Abrazo para todos. Andrés Báez, socio vitalicio del Club Olimpia. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dipio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Barrio Ecológico y tu segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera con cuotas súper accesibles. Cumple el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo y tu increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupé y ramal de Piribebuy. WhatsAppeanos al 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos
pesos. Y date el gusto con los postres Budín Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lacto número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias. Nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Fiera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Atención profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Cláuculo Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622-102 por WhatsApp. Motocultores Uscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los Motocultores Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. Pase para Carrascal, la manda por derecha para Enzo Jiménez, el centro que va para Brian, se desvía, Brian que busca de cabeza, gira Romero, Romero para pegarle, está el rebote, tira afuera. Se mete adentro y el Ciclón luchará hasta el final. El Ciclón, el equipo de la mitad más uno, el equipo del pueblo, lo festeja la mitad más uno aquí en la Catedral de la Pasión. Beto Espínola lo hizo. 0-1 que tiene el Caballero 0. Centro que va. Lanzándose a media altura, certero disparo de cabeza, adentro para que el Ciclón rápidamente otra vez se ponga adelante, que no le diga nada llena ahora Patiño, cerramos que el Caballero 1. Siempre cerró tu papá, somos felices, cantando a coro, Cerro querido para ti mi corazón, por eso siempre defenderemos el bello emblema azulgrana del Ciclón. Yo vi un partido, no sé si un gran partido, pero un partido muy sin tiempo para distraerse porque hubo muchas chances creadas por ellos, creadas por nosotros. Ya el segundo tiempo Humberto puso toda la carne en el asador y nosotros intentamos aguantar hasta los últimos minutos para no responder como respondimos en los últimos cambios. Fue vibrante, podíamos haberlo aumentado estando en ventaja, después nos empatan con lo que ya era esperado, con las pelotas largas. Sufrimos en algunos momentos con ese tipo de juego, pero vi un partido en donde los dos equipos buscaron el arco rival, y sí, lo de Beto fue
En el primer tiempo comenzamos con algunos errores nuestros, no forzados. Ahí hicimos el cambio de que Brian pase a ser segundo punta, que Pachi juegue abierto por izquierda, y ya lo habíamos charlado en la semana y en la charla pre-partido también, que si ocurría alguna necesidad le íbamos a avisar y que pasara Enzo a jugar de lateral, en donde últimamente pareciera que ve más amplio, tiene más panorama, y Beto que termina bien, que tiene diagonales y tiene un buen cabezazo. Lastimosamente no pudo convertir con las 2 oportunidades que tuvo, y me pareció que estuvo correcto eso, ese cambio de posición que hicieron ellos. Sin duda que esos movimientos de piezas que hiciste en la primera etapa le dio a tu equipo una verticalidad mucho más importante en ataque. ¿Esperabas un partido así, golpe por golpe? ¿Y por qué le cuesta tanto a Cerro Porteño sostener el balón en los últimos 20, en los últimos 15 minutos? Sí esperaba, porque nos conocemos, a más de ser amigos, yo conozco el pensamiento de Humberto, que es el entrenador de ellos. Sabíamos que iba a utilizar todo lo que estaba a disposición, armó su elenco pensando, imagino, que en todas las probabilidades. Así como dije en la primera respuesta, se jugó y nosotros también nos jugamos, por eso se vio un partido abierto. No poder sostener en algunos momentos, yo creo que pasa un poco por la forma que ellos proponían de ya saltar línea, jugar largo, rápido. Por eso al final cambiamos, intentamos que Marcelo y Claudio fueran a presionar más alto para no darle muchas facilidades para hacer ese juego. Pero sufrimos, yo creo que sufrieron ellos también, fue de ida y vuelta, Jan tapó mucho, nosotros también tuvimos muchas chances. Lo más importante es que estamos con vida. Resaltar eso último que mencionó. Seguimos con vida en el campeonato, eso es hoy día la prioridad, antes que resaltar a lo mejor, sabemos que el estilo de juego que usted quiere implementar, pero eso es lo más importante hoy día, ¿le parece? Hoy yo creo que jugamos muy bien, porque cuando hacemos piqui hay que jugar directo. Hoy jugamos directo y no se juega bien, o sea, no hay un término medio ahí. Jugamos muy bien porque el partido lo merecía, sí, necesitábamos filtrar pase y acelerar rápido, y estamos ganando. Yo creo que nosotros no tenemos que preocupar de nosotros, de hacer nuestra tarea, porque de nada sirve esperar que caigan lo de arriba, y nosotros no conseguimos ganar todos los partidos que faltan. Eso es lo mínimo que estamos obligados a hacer. Y lo segundo que quería puntualizar, las pelotas largas, fue un partido al final muy parecido al de Ciudad del Este, donde terminan empatando sobre el final. Un poco tratar de evitar esas pelotas largas era la intención, profe. Y tener un saltador más, pero mantener la línea. Alexis pasó a jugar de lateral y William como un zaguero más, con Juan, Beto más adelantado, y de vuelta sacarlo a Claudio de su posición original y que vaya a jugar casi como un segundo punta para ser primero en presionar y no dejarlos muy libres para lanzar, porque hubo un momento en que retrocedimos mucho porque no había cómo salir, porque ellos forzaban mucho y Clementino siempre es peligroso porque tiene un gran juego aéreo y lo utilizaron muy bien. Me quiero detener en un futbolista, profe, en Fernando Romero. Me parece que le está faltando el gol, pero es un jugador que se sacrifica mucho. ¿Se puede decir que hoy es el hombre en ofensiva que más bien hace el trabajo táctico de salir a presionar, de ir encima de los centrales? ¿Se puede decir eso, profe? Sí, porque es el único con esas características. Ni Alfio, ni Marcelo, ni Brian, que ha jugado en algunos momentos solo, consiguen sostener ese ritmo. Él es primero que es privilegiado físicamente y después le gusta hacer eso, le sale bien. Sí, claro, como cualquier delantero, él tuvo sus momentos. Me acuerdo que cuando teníamos problemas en Copa, en el campeonato local, él entró, convirtió goles de seguido. Ahora está un poco en sequía en ese sentido, pero hace una labor muy importante para que el resto de sus compañeros se pueda beneficiar. Le quiero consultar puntualmente por dos jugadores. El caso de Jan, si es algo para preocuparse lo que le pasó en la pierna izquierda, o de por ahí también era un poco para enfriarlo al rival que venía con todo. Y lo de Carrascal, que hoy
lo silbaron en la previa, fue al frente, buscó el arco y después terminó siendo aplaudido y hubo una conversación ahí cuando lo sacaste. ¿Cómo lo viste a él después de no haber o mejor dicho, no haber estado el partido pasado y lo que vivió en la previa? Con Jan nunca se sabe, o sea, todavía no hablé con él, tampoco pude saludarlo porque parece que estaba hablando con la prensa cuando nosotros estábamos cerrando ahí en el vestuario. Puede ser que sí, puede ser que no, ni embotado. Él todo el tiempo está con alguna salidita, ¿verdad? Y lo de Rafa, a ver, ¿cómo es? Ahí es más fácil limpiar, castigar y no insistir para poder recuperar nivel. Él, así como los otros, para no dar todos los nombres, él es muy importante para nosotros, para el cuerpo técnico, para sus compañeros, porque ya ha dado muestras, le costó un poco cuando llegó, creo que 4 o 5 partidos. Después fue el conductor del equipo durante mucho tiempo y ha tenido, sí, rendimientos no buenos. Ahora estábamos jugados, yo tuve una previa con él y fue eso lo que me hizo recordar ahí al salir si la nota había sido satisfactoria o no de acuerdo a lo que habíamos charlado. Y yo creo que fue de menos a más, También le habíamos alertado que podía suceder eso, que la gente se manifieste, porque a veces cuando ya se fija sobre uno es difícil soltarlo, digámoslo. Pero después terminó, yo creo que teniendo un rendimiento regular para arriba. Todavía le falta. Ojalá que en estos últimos partidos vuelva a su plenitud, porque nos puede dar una mano muy importante. Quiero detenerme ahí en esa parte todavía de la cancha. Damián Bobadilla, un jugador que seguramente va a ser, o sea, está haciendo y va a ser importante en este tramo del campeonato. Consultarle si él, digamos, arranca atrás porque ahora se necesita algo más de experiencia ya que se está definiendo un título, y anexar a esa pregunta de Pica Lucena si podría comentarnos más, si lo de él es grave o ya puede llegar para el próximo partido. No, Ángel no tiene ninguna lesión. Yo no sé de dónde salió eso. Él no... leí yo ya hoy esta tarde, optamos por no llevarlo para hacer algún otro tipo de trabajo que necesitábamos hacer para que el jueves llegue en condiciones normales para poder competir. Damián ya es un joven medio veterano, digámoslo, primero porque tiene mucha ascendencia sobre los de su generación, los de su categoría. Ya ha jugado varios partidos, pero yo creo que todo tiene su tiempo. Es diferente, por una parte es real eso que decís, que no podemos darle la carga por más que ya tenga 21 años. Igual es alguien que tiene un peso doble por ser de la cantera y tenemos que saber llevarlo y utilizarlo en los momentos adecuados. Te quiero hacer 2 consultas. Primero, sobre el partido de hoy. Si ciertamente al ver cómo terminó el juego, se puede decir que se aprendió, entre comillas, de otras situaciones negativas, porque le empataron varias veces a Cerro sobre la hora y hoy quemaron más segundos sobre el final, alejaron lo más que podían la pelota, ese tema de presionar para evitar la pelota larga. Aprendieron ciertamente de lo negativo que pasó anteriormente. Y lo segundo, la lucha por el campeonato. ¿Cómo ves lo que se viene? La definición nacional, Olimpia, Cerro, los partidos, los rivales que se vienen a partir de ahora. Yo creo que más que aprender es circunstancial, ¿no? Depende mucho. Alguna vez nos volverá a pasar, nos va a volver a pasar, porque por más de que muchas veces queramos cubrir todo, a veces no se puede. Hoy sí tomamos buena actitud en ese sentido, no solamente en hacer el tiempo, especialmente con la entrada de William y tener un cabeceador más. Si hubiésemos aprovechado mejor nuestras oportunidades, especialmente fin de primer tiempo, inicio de segundo tiempo, estaríamos hablando de otra cosa, porque ellos ya fueron a jugarse, a dar muchos espacios, porque también necesitaban puntuar de a 3. Y la lucha por el campeonato sí viene ya hace varias fechas, ¿no? Y cada vez los 3 muestran cosas diferentes en algunos partidos, interesantes en otras, y cualquiera de los 3 yo creo que se puede quedar tranquilamente con el título. Primeramente, fue demasiado clave el segundo tanto, haber marcado muy rápido después de haber recibido el empate, porque generalmente eso en lo psicológico suele jugar, y con respecto al partido anterior, haberlo marcado el segundo sobre el final también costó bastante. ¿Fue clave eso, haber marcado muy rápido para después tranquilizar al equipo? Sí, fue bueno. Siempre es bueno, pero más que al equipo, tranquilizar a la gente, ¿verdad? Porque
siempre hay una impaciencia, una exigencia y está bueno que sea así porque nuestra gente espera mucho de nuestro equipo y está bien que se manifieste de esa manera. Yo le decía antes del partido a Blas, son guapos los perros en venir así, porque nosotros nos fijamos mucho en lo que hace el rival, ¿no? Ganaron ellos y nosotros muchas cuestiones negativas, ya se fueron campeones, ya no. Eso es normal aquí, pero toda esa gente que no sé cuánto seguramente viendo así, había 6.000, 7.000 personas, hay que felicitarlos porque vinieron y los que están merecen premio siempre y agradecemos. Yo le decía eso a Blas, hay que agradecerle, ahora me acuerdo, ¿cómo me hace acordar? Hay veces que no solo cantidad es importante y sí el apoyo, porque el apoyo fue constante en prácticamente se dan cuenta cuando necesitamos un poco que eso venga de afuera de la cancha para adentro y no solamente que los muchachos muestren con su actitud, con su juego y con su dinámica, y nos ayudó mucho durante el partido. Y sí es claro que fue clave, estamos convirtiendo mucho de pelota parada, hace mucho que lo venimos haciendo, tuvimos una época que no lo lográbamos y ahora lo estamos haciendo, eso también nos deja contentos porque es un arma más que especialmente en estos momentos de definición pueden pasar a ser determinantes. ¿En qué considera que su defensa se equivocó en el gol del rival? Porque vimos una reprimenda bastante fuerte por parte del arquero Jan Fernández a su defensa. ¿En qué considera mediante una pelota aérea que el rival haya encontrado el gol del empate? Arquero siempre se plaguea. Arquero y para más José Luis salió a elogiarlo y él ya a veces le dije eso, no, él no es Chilaver, no. Chilaver hay uno solo, nunca más habrá nadie igual. Y tampoco José Luis cuando alzaba los brazos nos puteaba. Queda esa leyenda urbana que pareciera que él a Carlos, a Chito, a Cata, a Pedro, a mí nos cagaba a pedo y en realidad él nos estaba incentivando para salir adelante. Dicho eso, yo creo que tardamos en cerrar. Yo pensé y le reclamé eso a uno de ellos después de nuestro gol. Pero ahora vi la imagen, vi que al que yo le reclamé y tengo que retirar ese dicho mañana, hizo la cobertura, realmente se metió bien, hizo un gol difícil que en la fecha anterior tuvo una más fácil contra el tradicional rival y no pudo convertir, pero el Clementino es uno de los mejores cabeceadores que hay en el fútbol paraguayo por lejos, ¿verdad? Segunda victoria consecutiva, profesor. Atrás ya quedan los malos resultados ante los equipos que están ahora mismo arriba en el campeonato, peleando junto con Cerro Porteño el título. Ahora en las siguientes 3 jornadas, teniendo en cuenta que a Cerro le queda un solo partido más de local, ¿cómo se tienen que encarar de aquí en adelante? También teniendo en cuenta que los equipos que están arriba no pierden pisada, no están perdiendo puntos. ¿Y usted piensa dentro suyo y el plantel que se puede todavía pelear por el título? Claro que sí, 9 puntos es una inmensidad. Es una eternidad eso y nosotros mismos somos prueba de eso, este mismo elenco, este mismo cuerpo técnico en el mismo club. Vamos a pelear hasta el final como lo estamos haciendo, a veces un poco más fácil, a veces más difícil, nadie regala absolutamente nada, hay mucha tensión, mucha presión en el ambiente y tenemos que saber jugar con eso también para cumplir con nuestro rol de buscar ganar siempre. Jugar en la cancha de Libertad no creo que sea de visita, es una gran cancha, es una hermosa cancha, un empastado, tiene dimensiones normales, ya hemos jugado ahí siempre, es un rival contra el que siempre salen grandes partidos porque los dos equipos tienen grandes jugadores, ellos tienen un cuerpo técnico de altísimo nivel, entonces tenemos que descansar y prepararnos y ir partido a partido. Después pensaremos en Resistencia aquí, después veremos, creo que nos vamos a Encarnación para jugar con Guaireña. Y vamos viendo un día a la vez un día a la vez porque no podemos disfrutar mucho, no podemos distraernos mucho, tenemos que estar justitos, especialmente en esta etapa en donde nadie deja nada librado al azar, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud, Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Forest aquí, Broncosport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Broncosport, creada para todoterreno. Llama a Tapero Villa al 021 603 100 para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza juega con todo. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil día y noche. Es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Casa Central, Herrera Mel 10. El gusto estar en contacto con Mario Jara, técnico de Resistencia. Mario, ¿cómo te va? Arturo, Bruno, ¿por qué digo? ¿Cómo estás? Discúlpame, un abrazo grande, ¿cómo andás? Igual, Mario. Mario, vos te conservás mismo, te envió mensaje la otra vez lastimosamente porque quería contactar con la familia de Cachito, que por suerte, gracias a Dios, después les encontré en la cancha Guaraní que le hicieron un homenaje, porque, bueno, vos sabés que nuestro querido amigo... Sí, una pena. Yo me quedé, mira, y tengo tantos recuerdos, me acordé de vos también, Mario, y quería hablar contigo, no te pude ubicar. Te envió un mensaje, pero qué pena, che, lo de Cachito. Sí, qué locura. Pena porque, bueno, como vos decís, nosotros lo conocimos personalmente, tuvimos una amistad con él y bueno, triste porque se fue muy joven. Nosotros que lo conocía, Cacho, que lo conoció, sabe qué clase de persona es. Mario, ¿él llegó a traerte a vos acá como futbolista o vos ya viniste con...? No, él fue el que me trajo, él me trajo al 2 de mayo de Pedro Juan Caballero y después nos fuimos a Olimpia también. Pero bueno, después él cuando ya se empezó a trabajar por Bolivia, estuvo por otros países, perdimos un poquito el contacto, pero siempre estuvo la relación, ¿no? Pues sabemos que más allá de cualquier situación está primero la persona y como persona es un pibe bárbaro, bueno, era un pibe bárbaro. Claro, es que uno a veces no habla con una persona, pero la amistad o el cariño el aprecio que le tiene a una persona. Yo, por ejemplo, te aprecio mucho, pero no hablo contigo todos los días, qué sé yo, vos tenés todas actividades, yo también. No, sin duda. Eso, lo que pasa es que la gente por ahí no sabe, Bruno, pero en la realidad también, nosotros tenemos una relación, nos conocemos hace años. Sí. Y como vos decís, pues no hablamos más seguido, pero el aprecio, el cariño está siempre. Claro que sí, Mario. Bueno, Mario, primero preguntarte, escuchamos la conferencia de prensa, se dijeron tantas cosas, pudiste hablar con tu plantel, con algunos referentes, con los jugadores, vos ya tenés mucha experiencia, expresa la juventud que tenés como técnico, no es fácil manejar un vestuario y más cuando hay gente ya con experiencia, contanos un poco cómo quedó eso, Mario. No, pero lo que pasa es que muchas cosas se malinterpretan también, Bruno, vos sabés cómo es esto. Y muchas veces la prensa también dibuja las cosas como más le conviene, como para esto, ¿no? Como para generar por ahí más problemas a los que ya tenemos. Yo lo que dije de Molina me hago cargo sin duda, ¿no? Yo dije que para mí el primer tiempo erró varios pases que para nosotros eran importantes porque no podíamos salir de la presión, ¿no? Pero de ahí a que se malinterprete de otra manera ya no es mi problema, ya no puedo entrar en ese punto a querer aclarar o no aclarar. En esto ya somos todos grandes, sobre todo porque no solamente nombré a Molina, hablé en general, ¿no? De que no hicimos nada de lo que planificamos, de que el partido no
no salió como lo habíamos charlado, como lo habíamos trabajado, y que incluso los goles vienen por cómo nosotros lo habíamos visto en videoanálisis, por cómo lo habíamos planificado el partido, y los goles vienen de esa manera. Entonces, a eso apunté yo, ¿no? Y hablé de Molinos, hablé de Aranda, hablé de Quintana, hablé de Recalde, hablé de varios chicos que bueno, que creía que para este partido nos iban a dar una mano importante, y no se dio. No fue más que eso. Después, claro, como te digo, cada uno interpreta las cosas como le parece, pero yo estoy tranquilo, ¿no? Porque el mensaje fue claro, desde mi punto de vista fue claro, y también se lo digo a ellos, cuando hay algo para corregir se lo digo, y también cuando las cosas las hacen bien también se lo valoro y se lo reconozco. Entonces, yo creo que no hay que agrandar tanto lo que pasó, se perdió, estábamos todos con bronca, porque me parece que tener la manera, por la imagen que dejamos, más allá de que el rival es Olimpia y que estos partidos son difíciles desde el vamos, pero no podemos dejar la imagen que dejamos, ¿no? Eso es una realidad, y bueno, y cada uno se tiene que hacer responsable de las cosas que hace, de las cosas que dice, porque también está lo otro. Yo lo escuché hablar, también escuché la conferencia de Pumpido, y no se dijo nada con respecto a ese tema. En cambio, acá se alarga y se agranda todo cuando yo fui, apunté directamente a todo el plantel, no a un jugador personalmente a uno, no o no individualicé, hablé en general, pero bueno, como nombré a Molina y bueno, como todo lo que se armó, pero yo estoy tranquilo Bruno, porque sé lo que dije, sé lo que hago, sé cómo trabajo, sé cómo planifico, por eso sí me siento en la capacidad de poder cuestionar o por ahí exigirle algo a los jugadores, porque nosotros nos entregamos al máximo y pretendemos lo mismo de ellos, ¿no? Claro. Mario, pero en concreto entonces, bien con tu plantel, bien en claro todo, y la pregunta es la siguiente que le pregunté ayer al vicepresidente del club. ¿Se van a sentar a hablar después del campeonato? La idea tuya es continuar, armar un plantel, ver, reforzarse, porque si algo que también coincidía con vos, el presidente, ayer al aire con nosotros, que es un plantel corto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea un poco que tenés, o dependés del presidente, de tu continuidad en el club? No, en realidad nosotros lo primero que hacemos, lo que queremos, Bruno, es asegurar el segundo objetivo, que es entrar a una Copa Internacional, en este caso la Sudamericana, y una vez que consigamos ese objetivo, seguramente tendremos tiempo para pensar en el futuro, ¿no? Nosotros sin duda que estamos contentos en el club, estamos cómodos, tenemos un diálogo muy fluido tanto con el presidente, con Roberto, como con el vicepresidente. Estamos todo el día en el club, todo el día charlando, compartiendo un montón de cosas, y estamos cómodos, pero no pasa solamente por una decisión de uno, eso se tiene que charlar seguramente en un futuro, y veremos si podemos llegar a un arreglo y podemos seguir trabajando en el club. Eso se verá más adelante. Lo primero es el partido del martes, tratar de ganar y asegurar la clasificación a la Copa. ¿Contra quién van el martes? Contra Mallorquín, allá en Mallorquín. Contra General Caballero. Sí, Mario, un fuerte abrazo, el aprecio de siempre, ¿sí? Un abrazo. Bueno, igual para vos, te mando un abrazo grande. Gracias Mario. Mario Jara, técnico de Resistencia. Cerro Porteño, Federico Dani está hoy de fecha FIFA porque mañana es su cumpleaños. Fabio quería decir, Cerro Federico Porteño, con vida, eso fue lo que rescató Zapac primero. Creo que el grupo de jugadores también con vida. Seguir con vida. Y después Chiqui dijo seguimos vivos. Sí, también. Zapac también. Acá lo importante es seguir con vida. Zapac se metió en cuestiones técnicas, dijo me parece bien porque vio el partido. Retrocedemos muy mal, sí, verdad que es algo que ya se ve en muchos partidos. Patiño tiene mucho corazón en los últimos tiempos, pero muy desordenado. Pulpito cae en eso también. Le hizo bien decir el cambio de Espínola jugando como volante, Jiménez como lateral en parte del primer tiempo, porque Espínola terminó no solo marcando el gol el primer gol, sino que siendo el más punzante de los ofensivos. Romero no estuvo bien, Brian Zamudio va también hacia abajo en cuanto al resultado, a lo que se pide de él, que sea un jugador peligroso cerca del área contraria. No se está dando eso.
falta de funcionamiento y también se ha de frustrar un poco, ¿verdad? Por las posiciones que ocupa. Conte que en un momento hizo dupla ofensiva con Fernando Romero, pero tampoco dio muchos resultados. Lo cierto es que en el peor momento del Cerro, cuando Jan tuvo 3 tapadas y hubo un pelotazo en el palo de Jan, apareció el gol, que calmó un poco. Enseguida tuvo otra general para empatar, pero después terminó Cerro teniendo un remate en el travesaño de Espino, la de vuelta, otra tapada de Juanito que atajó bastante bien también, y terminó dando la impresión que podía un segundo Cerro Porteño en ese momento, que hubiera sido mucho castigo para General Caballero. Arranca la segunda etapa, Cerro Porteño bien, General Caballero buscaba el partido, por eso Arce decía un partido ida y vuelta, sí, fue así, el clásico partido golpe a golpe, donde en el medio prácticamente no hay contención, era una zona libre para los dos, porque tampoco puso mucho en el medio después el técnico Humberto Velar. Mejor momento del Cerro, empate para General Caballero con el cabezazo de Clementino, y ahí sí que fue con todo. Cuando parecía que podía nivelar cualquiera de los dos, apareció la pelota parada, cabezazo raro de Patiño donde pone el balón y como no había nadie ahí, ¿no? En la zona del primer palo, incluso él se agacha, en ese mismo arco donde hace poco hizo un gol raro también en Espínola contra Ameliano, también un cabezazo extraño. Aquel fue muy al segundo palo, este muy al primer palo, consiguió la diferencia de Cerro, después fue ida y vuelta, pidieron la hora a Cerro de vuelta, le costó mantener la pelota. Yo no sé de dónde sacó alguien que Carrascal hizo un buen partido, un mal partido, le quema la pelota, la pasa mal y no para nadie, pide Yamota solo. Entró Coyote para hacer cuarto volante, que tampoco cubrió mucho, y terminó jugando los centros, General Caballero complicando, pero sin grandes respuestas ya, porque lo tomaron mejor a Clementino. Entró Riveros como tercer central, entró Martín para dar una mano también en la pelota parada, en el juego aéreo, todo en la parte final, tiró centro y la última la tuvo el jugador Murillo, ¿verdad? Sí. Que no es técnico, pifió, terminó pegándole allá un tirito. Y ahí se terminó un partido que lo ganó con mucho sufrimiento Cerro Porteño, porque realmente pudo haber convertido un gol más, pero en todo momento parecía que se iba a venir el gol, tanto en el arco de Jan, que otra vez fue la figura de Cerro Porteño, como en el arco de Alfonso, que realmente también atajó bastante bien. Lo que era tan fácil para Cerro anteriormente, el hecho de producir buena posesión de pelota hasta llegar a 3/4 de cancha, y ahí desbordar, triangular, que parecía algo ya bastante memorizado o automatizado por Cerro Porteño, hoy por hoy es muy frágil todo lo que se hace, y eso depende mucho de los hombres que tienen que organizar el juego, que son los encargados de manejar la pelota, la posesión, y mucho pasa por lo de Carrascal ayer, porque él tenía que manejar el equipo, y con pases seguros que eran lateralizados o pases atrás, no entraba en sintonía con el juego que necesitaba Cerro. A mí Cerro me parece que mereció recibir un gol por lo que estaba ofreciendo en cuanto a poca solidez defensiva en este caso. El rival le llegó fácilmente, con 3 hombres llegó fácilmente General Caballero, y esos 3 hombres eran Racig, Auché y Arce, que no hizo un mal primer tiempo, en donde movieron la pelota con rapidez, con transiciones rápidas, y Cerro se mostró desbordado, y si no fuera por Jan estábamos hablando de que hubiera merecido un gol en contra, porque no estaba jugando bien ese primer tiempo, y después del segundo tiempo todo se calmó, porque cuando parecía que la tensión iba a crecer, porque en el 1-1 empezaron a cantar los hinchas y le cantaban a los jugadores. Patiño hizo rápido el gol. Entonces, todo ese fuego que podía producirse se apagó inmediatamente con el gol de Patiño, porque si no estábamos hablando de una situación un poco más dinámico. El domingo en Soleste me pareció muy apático Cerro, lento en el traslado. Por lo menos esta vez creó más, no sé si más situaciones, pero por lo menos hubo vertiginoso. Es vertiginoso, sí. Pero está muy lejos de ser ese equipo tan compacto en cuanto a su funcionamiento a nivel colectivo. No sé, uno recuerda el equipo que salió campeón o ya sea el año pasado o en pospandemia, era desde Churín, y vos veías cómo retornaban los hombres cuando Cerro perdía la pelota con un gran compromiso. Era un equipo sólido, compacto, y este es un equipo que tiene una ruta muy fácil por la cual acceden hasta el área, y como dice un entrenador, cuando te llegan permanentemente al área es porque tu mediocampista no la ataca a nadie, y Cerro tiene demasiado problema en ese aspecto, y más todavía con los problemas defensivos también, porque no le duele hacer las pelotas cruzadas, por eso suele sufrir otra vez con las pelotas aéreas en la parte final de los partidos. Claro, porque te pueden decir, y del mismo Chiquiarse te puede decir, producimos, llegamos, tuvimos ocasiones de gol, pero ¿a qué costo?
al costo que el partido se volvió de ida y vuelta para cualquiera de los dos en un momento dado del segundo tiempo, cuando llega inclusive la posibilidad de que Pachi pueda ampliar el marcador, no lo hizo y se fue a marcar General Caballero el empate. Y después Patiño, dentro de lo que significó esa situación que vivíamos y decíamos. Pero me parece que, más allá de que produjo muchas situaciones de gol, el equipo fácilmente le llegaban. Y esa es una situación que me parece que debe ajustar el entrenador para el siguiente partido, porque Libertad es un equipo diferente y un equipo que quiere ser protagonista. Claro, y Libertad va a querer despedir bien su campeonato. Claro. Es el último partido que le queda, ¿verdad? Para despedir bien, y si Cerro juega así, uno cree que va a tener más cautela, más cuidado, pero ¿quiénes ya van a jugar? Porque si me preguntan cuál va a ser el equipo de Cerro para el lunes, no sé. Claro. Porque no hay rendimientos que se ganen el puesto, salvo Espínola, Jiménez, Pulpito, Patiño van a estar porque están encima de Rivero. Baile convence más a Arce hoy que Coyote. Entonces, una victoria para seguir con vida, pero no para pensar que se está cerca de una eventual definición, comparando con el rendimiento que tuvieron los otros dos equipos que están por encima y que ganaron. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Teléfono 0981-930-206, www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Llegó la nueva Chocotrebol Ultra de Lactostrebol, la leche chocolatada semidescremada de Lactostrebol, ahora con una nueva presentación más económica. Lactostrebol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Casa Marco, para su cristal templado Templex, teléfono 021-506-100. Casa Marco, pasión por la calidad, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles y socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Este mes de octubre, Kenton tiene una increíble promo para vos. Adquirí tu Kenton Viva 110 Classic 150 GTR 150 SE y llévate un casco Giro homologado de regalo. No esperes más, solicita tu Kenton al 0976 10 elegí el camino correcto, elegí Kenton. Cumplimos con todos, Eber. Con todo, Bruno. Sí, Fabio, ¿cómo está el panorama y la próxima fecha? Bruno, hoy pasaba la gente nacional el fallecimiento de La Foca González. Mario La Foca González, que fue jugador peruano, jugador nacional y que dirigió al club, me acuerdo, en aquella campaña de la intermedia, en uno de los momentos, y también antes de descender. Claro, Mario La Foca, él se quedó a vivir acá, sí. muy querido por la gente nacional. Falleció entonces y bueno, está el pronunciamiento también de la institución. Siempre en esa Nacional. Época, Federico, cuando Nacional buscaba entrenadores, lo Aparecía convocaban a él por La lo menos Foca 2 o González. 3 partidos, y Exactamente. si le iba bien continuaba un poquito más inclusive. Así es. Y la otra cosa que se dictaminó ahí en Guayaquil, que estaba prevista ya, que para la próxima edición de la Copa Libertadores todos los partidos desde el primero ya con VAR. Sí. Para no entrar en la discusión que tuvimos hasta octavo de final de esta Copa, ¿verdad? Con respecto a los clubes, está el tema de Gustavo Florentín. ¿Cuándo va a ser presentado esta tarde, verdad? No, martes, miércoles. La próxima semana. Hoy se reúnen con Caniza a las 4. Caniza, gerente deportivo. Caniza, gerente deportivo, y está para dirigir Gustavo Florentín una vuelta que puede ser interesante porque él ya hizo buen trabajo ahí en el Sportivo Luqueño. Y también otra información que tiene que ver también con la final de Guayaquil. Hoy nos contaba Johnny González que están para reeditar la final del 90, como una especie de previa en lo que significa esa fiesta que hacen antes de la final de la Copa Libertadores,
Habla de que Barcelona es Olimpia, la embajada del hincha se llama el lugar por Olimpia, van los campeones del 2002 con Carlos Humberto Paredes como refuerzo. También estarán campeones de 1990. Reeditar la final del 90 está dentro del objetivo que se tiene entonces para lo que va a ser la previa. No entiendo, ¿qué es reeditar? ¿Van a jugar? No, es un partido que exhibición de la Champions, es un partido que se hace el día anterior a la final, donde juegan jugadores. Es jugadores, exhibición. Pero ahora lo que hacen es llevar gente de Olimpia para jugar con Barcelona. Exactamente. Para recordar un poquito aquella final del 90. Claro, porque por ejemplo va a jugar Carlos Humberto Paredes, por ejemplo, que no jugó esa final, ¿verdad? Porque el antecedente más inmediato que tenemos en finales en Guayaquil justamente fue la del 90, para volver a tener esa posibilidad, este mismo escenario el día de mañana. Con respecto a la tabla de posiciones, recordemos, Nacional es el líder con 44 puntos, Olimpia 42, Cerro Porteño 41, Libertad un poco más alejado, 30 puntos, a pesar de haber ganado ayer a Guaraní. Con 10 hombres le ganó a Guaraní el equipo de Libertad después de la expulsión de Barbosa. En el acumulativo, Cerro tiene 91 puntos, Libertad 87, Olimpia 85, Nacional 70. Los 4 equipos clasificados a la Copa Libertadores de América, en el caso de Libertad, a fase de grupos. Falta definir qué le tocará a los otros 3 equipos. Si va a fase de grupos, en este caso, tiene que ser campeón ese equipo del Clausura. En cuanto a la Copa Sudamericana, los clasificados por ahora, Guaraní 52 puntos, Resistencia 48, ingresa Guaireña con 47 y atención, está en la expectativa Tacuarí, porque si en este caso sale campeón de la Copa Paraguay Nacional, ingresa también Tacuarí para jugar la Copa Sudamericana. En lo que tiene que ver una próxima fecha, domingo, Guaireña ante Guaraní, 17 horas, Parque del Guairá, Olimpia, 12 de octubre para 1, 19:30, lunes, 17:30, Nacional Tacuarí en el Defensores del Chaco, Tacuarí es local, Libertad, Cerro Porteño, 20 horas en la Huerta, martes, General Caballero Resistencia en Caarendé, 17:30 horas, y Ameliano ante Sol de América, 20 horas. Nos vamos hasta las 19. Buenas tardes. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy. Carga en Puma Energy y completa la colección de vasos de tu superhéroe favorito. La sanción deportiva para el equipo Red Bull Racing de la Fórmula 1 por saltarse el límite de costos podría ser una reducción de las pruebas aerodinámicas de cara a la temporada 2023. Como campeón del mundo de constructores, el equipo tendría menos tiempo en el túnel de viento y en el uso de CFD que cualquiera de sus rivales, bajo las reglas de restricción de pruebas aerodinámicas. Noticia Deportiva Motor fue presentada por Puma Energy. Carga en Puma Energy y completa la colección de vasos de tu superhéroe favorito. Sabemos que llegar a fin de mes es una carrera para todos. Por eso, en Puma Energy cargas kilómetros de ventaja todos los días con diferentes medios de pago. En Puma Energy contamos con promociones, descuentos y beneficios insuperables. Seguinos en nuestras redes y entérate de todo lo que tenemos para vos. Para carga y gana kilómetros de ventaja con Puma Energy. Puma Energy, combustibles de calidad presente en todo el mundo. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias.